Chicos, ¿están viendo la pantalla? Bueno, hoy vamos a empezar con el trabajo práctico de verificación en condiciones de servicio, ¿sí? Bueno, ustedes saben también, nosotros venimos trabajando con verificaciones de estado límites últimos, ¿sí? Es decir, venimos haciendo dimensionados en cuanto a lo que es la resistencia de los elementos. En este caso, este práctico se basa en la verificación de justamente, como dice, las condiciones de servicio que involucran lo que son deformaciones en los elementos y, bueno, también vamos a ver un inciso que es de fisuración. Pero bueno, vamos a empezar leyendo el ejercicio número 1, que dice calcular la deformación y verificar la fisuración de una viga de sección B por D con una luz L que pertenece a una estructura cuyo estado de cargas tiene una carga distribuida esa viga con un valor asociado a las cargas permanentes D de 17 kN por metro y L de 13 kN por metro, ¿sí? Además tiene una carga puntual en el centro, dP de puntual, de 20 kN. Los materiales son H25, ADN 420, como decía B por D, bueno, B toma 20 centímetros, H 50, el D de cálculo va a ser 46 y la luz van a ser 5 metros. Entonces, en primera medida, lo que tenemos que hacer es el dimensionado de flexión y corte de esa viga, ¿sí? Con estados límites últimos. Y después ya proceder a lo que es el cálculo, la verificación de la flecha de esa viga, donde, bueno, vamos a tener que determinar un momento de inercia efectivo, IE, inercia efectiva, de esa viga, y la deformación por flexión que resulta en el centro de tramo. Seguramente con Claudia ya han visto en la parte teórica de qué se trata esta inercia efectiva, pero bueno, ahora la vamos a repasar y vamos a ponerle números, ¿sí? Para poder llegar a ver si la deformación de esa viga es menor que la que propone el reglamento como deformación admisible máxima. Bueno, y después vamos a ver la parte de la fisuración. Bueno, ¿ahí se ve bien la pantalla? Bueno, acá tenemos pasado en limpio los datos que teníamos en el inciso. 20 por 50 de sección de viga. Bueno, H1 se le llama a lo que sería H menos D, ¿no? El D era 46. Los materiales H25 y ADN 420. Tenemos el módulo de elasticidad del acero que lo vamos a necesitar, 200 megapascales. Las cargas que decía el inciso, una uniformemente repartida asociada a cargas permanentes de 17 kN por metro, una debida sobrecarga de 13 kN por metro y una carga puntual asociada a cargas permanentes en el centro de 20 kN. Entonces, bueno, acá tengo la resolución estática, pero esta, como se acuerdan que el primer inciso nos pide el dimensionado de flexión y corte. Bueno, por ahí lo más importante en cuanto a lo que es la verificación de la flecha, en este caso es el dimensionado de flexión, ¿sí? Se le pide por ahí el dimensionado de corte para que quede completo el dimensionado de la viga, ¿no? En cuanto al estribado y a las barras longitudinales. Pero en este caso nos vamos a focalizar más que nada en lo que es el dimensionado de flexión. Como ustedes ven, yo acá tengo dos esquemas y ahora vamos a ver por qué. En realidad, el dimensionado tengo el estado de carga con cargas permanentes, ¿sí? Donde acá tengo la carga uniforme asociada a las cargas D, y acá tengo la puntual, y acá tengo el estado de cargas L, que yo dentro del software lo combiné, ¿se acuerdan como habíamos hecho en los primeros prácticos? 1,2D más 1,6L, o sea, 1,2 por el estado de cargas 1 más 1,6 por el estado de cargas 2, y me queda un momento flector, o sea, el máximo en el centro, con un valor de 158,75 kN de momento último, ¿sí? Entonces, bueno, acá paso una tablita de resumen, hago el dimensionado con la tabla de flexión 3, y me pide una armadura de 9,42 centímetros cuadrados, lo cual para eso yo consideré 3 barras del 20. Bueno, acá está un poco lo que les comentaba de la inercia efectiva, que esto seguramente lo han visto con Claudia en la clase anterior. Entonces, ¿de qué se trata? Conceptualmente, digamos, la inercia efectiva, nosotros vamos a tener un momento, ¿sí? Un momento actuante en la viga, al cual le vamos a llamar momento crítico, y ese momento crítico es el momento en el que aparece la primera fisura en la viga.
¿Y cuándo aparece la primera fisura en la viga? Ustedes ya por ahí lo tienen en mente. ¿Cuándo es el punto, obviamente en la fibra más traccionada, cuando llega a qué valor de tensión se produce la primera fisura? ¿Qué valor de tensión en el hormigón? ¿Se acuerdan de eso? Nosotros sabemos que F'C es la resistencia característica a compresión del material, ¿no? Son los 25 megapascales. Pero ¿se acuerdan que hay una relación entre la F'C y la tensión de rotura por tracción del hormigón? ¿Lo recuerdan eso? Esa tensión de rotura por tracción en el hormigón, nosotros le llamamos FR. ¿Se acuerdan que es 0,625 la raíz de F'C? O sea que sería por 5, que sería la raíz de 25. Estamos diciendo que cuando el hormigón, o sea, cuando la fibra traccionada, ¿no es cierto?, en esa viga, que obviamente va a ser la fibra inferior en el centro del tramo, donde va a aparecer la primera fisura, porque es la que primero llega a un mayor valor de tensión con respecto a las otras secciones de la viga, ¿no? Cuando esa sección central, ¿no es cierto?, en la parte traccionada, llegue a una tensión de 3,12 megapascales, ¿sí?, en función de lo que dice el reglamento, que es 0,625 por la raíz de F'C es la tensión de rotura por tracción en el hormigón, que en este caso nos da 3,12. Cuando la viga llegue a una tensión en esa fibra traccionada de 3,12 megapascales, el hormigón va a fallar por tracción. ¿Sí? Entonces, en ese momento, cuando tengamos, o sea, el momento que genere esa tensión en el hormigón, en la fibra traccionada, lo vamos a llamar momento crítico, ¿sí? Entonces, fíjense, conceptualmente este gráfico quiere decir que hasta que lleguemos a ese momento crítico, la inercia en la viga va a ser una inercia bruta, ¿sí? La inercia de la sección. Va a ser la inercia, fíjense que tenemos una pendiente, que esta pendiente está asociada a la inercia bruta de B por H cubo dividido 12, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Tenemos una inercia donde toda la sección está completa, ¿sí? Y lo que hacemos es dividirla, ¿sí? A partir de que llegamos al momento crítico que genera una tensión en el hormigón mayor a la tensión de rotura por tracción en el hormigón, a partir de ese punto va a comenzar a haber fisuras en nuestra viga. ¿Y qué implica la fisuración? O sea, cuando tenemos una sección fisurada, ¿qué pasa con la inercia? Eso ya conceptualmente se interpreta como que al haber una fisuración, estamos como perdiendo sección, ¿no? Entonces la inercia que vamos a ir contemplando en el cálculo va a estar siendo disminuida. ¿Se entiende eso? Es decir, fíjense, hasta el momento crítico tenemos una pendiente que nos indica una determinada inercia bruta en nuestro elemento, en nuestra viga, y a partir del momento en que empieza a aparecer la fisuración, cambia la pendiente asociado a otra inercia que la vamos a llamar inercia crítica, ¿sí? Entonces, ¿cómo matemáticamente lo que vamos a hacer es encontrar una pendiente, ¿sí?, que va a ser la inercia efectiva, que va a contemplar una proporción asociada a la inercia bruta de la sección y otra proporción asociada a la inercia crítica fisurada, ¿sí? Entonces, en definitiva, vamos a componer una inercia. Esta es una inercia matemática, si se quiere, ¿no? Porque la realidad es que nosotros vamos a tener una inercia bruta hasta cierto punto y después vamos a tener una inercia crítica. Pero para llegar a la resolución matemática, ¿no es cierto?, de los cálculos, lo que se propone, y ahora vamos a ver que la fórmula de Branson es la que nos propone matemáticamente cómo llegar al valor de la inercia efectiva. Pero bueno, conceptualmente la inercia que estamos obteniendo es una inercia, si se quiere, ficticia o ponderada, que contempla el aporte de la inercia bruta hasta el punto que no estuvo fisurada la viga y va a contemplar una disminución de esa inercia a partir del punto donde se fisuró la viga, ¿sí? Entonces, vamos a componer una inercia efectiva que se obtiene con esta fórmula que se llama fórmula de Branson, ¿sí? Entonces, como verán acá, esto es un promedio ponderado, ¿sí? Nosotros, para un determinado momento actuante, ¿sí?, el momento crítico va a ser fijo, porque ya sabemos, la tensión de rotura por tracción del hormigón es una, ¿sí? Entonces el momento crítico va a ser fijo. Lo que vamos a ir variando acá nosotros es el momento actuante en determinado punto que querramos obtener la inercia efectiva.
Entonces, a partir de una relación entre el momento crítico y el momento actuante, que es el momento en el punto que queremos conocer la inercia efectiva, tenemos esta relación elevada al cubo. Fíjense que tenemos esto por IG más otra cosa por ICR. O sea, es como un promedio ponderado, si se lo quiere ver matemáticamente de esa forma, ¿no? Entonces, obviamente esta inercia efectiva siempre va a tener que ser menor o igual a la inercia bruta por una cuestión física, ¿sí? Porque por ahí matemáticamente esto nos puede llegar a dar mayor que la inercia bruta, o sea, B por H cubo dividido 12, pero físicamente eso nunca va a ser posible. Entonces, toda esta expresión siempre va a tener que ser menor al valor de la inercia bruta que estemos contemplando, ¿sí? O el B por H cubo dividido 12 de nuestra viga. Obviamente, sí, cuando es menor, tomaremos el valor de inercia efectiva que nos haya dado esta resolución matemática. Pero bueno, vamos entonces a proceder con el cálculo, digamos, con el paso a paso de lo que nos requiere el ejercicio. Entonces, bueno, en principio el IG, que sería la inercia bruta, la inercia de la sección total, B por H cubo dividido 12, tenemos el valor de la inercia bruta, ¿sí? Yo este PowerPoint después se lo voy a pasar, así ya le quedan los datos. Bueno, después tenemos la tensión teórica de rotura por tracción en el hormigón. Este 0,7 es del reglamento del 2002. En el 2005 se cambió a 0,625. Por eso acá vamos a tener una diferencia chiquita, pero bueno, esto eran 3,5, a nosotros nos está dando 3,12 megapascales de tensión de rotura por tracción en el hormigón. Y para saber cuál es el momento crítico, lo que vamos a hacer, ¿se acuerdan ustedes la fórmula de tensión por flexión en un elemento flexionado? Es FR, que sería la tensión de flexión, tensión por flexión, es igual a MC, o el momento, por I, sería M sobre W. ¿Se acuerdan? La tensión por flexión en un elemento es M sobre W, donde W es I sobre, o sea, la inercia dividido la distancia a la fibra del baricentro, ¿sí? Donde sería IT. Ven que IT es H sobre 2, ¿sí? Entonces, si nosotros acá despejamos FR, sería M, nos daría M sobre W. Pasaría esto dividiendo, esto multiplicando, y esto sobre esto sería W. ¿Lo ven? Esto sobre esto es W. Entonces pasa W dividiendo para acá abajo. Entonces, esa es la expresión de la tensión por flexión en un elemento flexionado. Entonces, ¿cuándo va a ser el momento crítico? Cuando el valor de tensión por flexión sea el valor de la tensión teórica de tracción del hormigón, ¿sí? O sea, cuando acá pongamos el valor de la tensión de flexión sea el FR, este FR, va a ser el momento crítico, porque la inercia bruta ya la conocemos y la distancia al baricentro de la fibra traccionada, que sería H sobre 2, también va a ser un valor fijo. Entonces, de acá, digamos, despejando la fórmula de la tensión por flexión, obtenemos el momento crítico, ¿sí? Donde, bueno, en este caso pues, colocamos los datos que ya tenemos, ¿sí? La FR, la inercia bruta, y IT, que es H sobre 2, obtenemos que el momento crítico va a ser de 29 kN. O sea, cuando esa viga llegue a un momento de 29 kN, va a aparecer la primera fisura en el hormigón, ¿sí? En la parte obviamente central, en la parte inferior porque es de la parte que está traccionada, ¿sí? Entonces, a los 29 kN, cuando esa viga llegue a los 29 kN, va a aparecer la primera fisura. Y ahí es donde vamos a tener que empezar a considerar que va a empezar a haber fisuración en nuestra sección, y justamente esa fisuración es lo que va a generar que haya una disminución de la inercia que vamos a tener que considerar en el cálculo para el análisis de la flecha. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Bueno, entonces acá está lo que les comentaba. Obviamente, ya se darán cuenta que si, por ejemplo, nosotros tenemos un estado de carga, ¿no? En el cual nuestra viga no llega a los 29 kN, o sea, cuando hacemos la resolución del diagrama de momento y nuestro momento máximo en la viga va a ser menor al momento crítico, ¿qué quiere decir eso? Que nuestra viga no va a estar fisurada nunca, ¿sí? Ahora, eso es raro que suceda, ¿sí? Nosotros siempre trabajamos en estado límite último, donde consideramos una sección fisurada, donde tenemos a partir del eje neutro para arriba todo el aporte del hormigón trabajando la compresión como cabeza comprimida, y por debajo tenemos toda la concentración de las armaduras que van a aportar la componente de tracción, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan cuando vemos el equilibrio interno de la viga? Tenemos la componente de compresión aportada por la cabeza de hormigón que queda por encima del eje neutro,
para caso de momento positivo, y tenemos la resultante de las tracciones generadas por el acero, ¿sí? Considerando que hasta el eje neutro nuestra viga va a estar toda fisurada, ¿no? Así es como nosotros dimensionamos en flexión. O sea que es raro que tengan una viga que no vaya a estar fisurada o que no esté superando el momento crítico. Entonces, bueno, de hecho a nosotros, fíjense que el momento que nos daba, el momento último, era de 158, o sea que lo está excediendo bastante. Es decir, que nuestra viga va a estar fisurada y vamos a tener que contemplar una disminución de la inercia, ¿sí? Por eso vamos a hacer el análisis de la inercia efectiva, componiéndola como nos indica la fórmula de Branson, ¿sí? Con un término que pondera a IG y con un término que pondera a la inercia crítica. Bueno, esta parte matemática, digamos, es para obtener la inercia crítica, ¿sí? La inercia bruta ya la teníamos, tenemos que ver cuál sería el valor de la inercia crítica y cómo se considera, ¿sí? Qué parámetros hay que tener en cuenta para la inercia crítica. Y después, obviamente, esto MCR ya lo tenemos y MA va a depender del punto, o sea, del momento o del estado de cargas que querramos averiguar para nuestra viga, nos va a dar un momento actuante, ¿sí? Que es el que vamos a poner acá y vamos a obtener la inercia efectiva en diferentes puntos de carga de nuestra viga, ¿sí? Bueno, entonces, para obtener el momento de inercia, o sea, la inercia crítica, esta expresión que tenemos acá, lo que tenemos que hacer es considerar, bueno, primero la relación de módulo de elasticidad entre acero y hormigón, ¿sí? ¿Se acuerdan que esto da aproximadamente 8? Para contemplar justamente el aporte a la inercia de lo que serían las barras, ¿sí? En una sección fisurada. Las barras, ve que tenemos el aporte es N por AS. Entonces vamos a obtener un ancho B mayúscula, que va a ser el B real de la viga, ¿sí? el ancho del alma de nuestra viga, dividido N por AS, donde N era la relación de los módulos de elasticidad y AS es el área de acero que tenemos en nuestra viga por el dimensionado de flexión, ¿sí? el armado longitudinal. Tenemos la inercia bruta B por H cubo dividido 12, como dijimos recién. Y bueno, cuando no tenemos armadura de compresión, para obtener la inercia crítica, aparece un término que es KD, o que ahora matemáticamente vamos a ver que le pusimos C de tramo, ahora vamos a ver, pero el nombre sería, digamos, el nombre no sería, digamos, o la nomenclatura no sería lo importante, sino identificar bien qué es lo que estamos haciendo. Entonces, el KD es lo que va a intervenir acá, que va a ser como B por KD al cubo dividido 3, más N por AS por D menos KD al cuadrado, ¿sí? Esto es como si fuera, ¿se acuerdan? Un Steiner, que teníamos un área por una distancia al cuadrado, sumando. Bueno, asocienlo a eso de la estabilidad 1, ¿no? O estabilidad 2. Pero bueno, matemáticamente el KD, que sería esta altura, sería esto, ¿eh? A ver. Sería la posición del eje neutro, ¿no es cierto? Esta parte sería. Matemáticamente lo que vamos a hallar es esto. Entonces eso se obtiene como 2 por D por el B mayúscula que habíamos obtenido acá, más 1, todo eso en raíz cuadrada, menos 1 dividido B mayúscula. Entonces con esto va a ser nuestro KD, y en la fórmula de inercia crítica sería B por KD cubo dividido 3 más N por A sub S por D menos KD al cuadrado. Entonces, bueno, acá ya sería esas expresiones puestas en números. Bueno, la relación de los módulos, nosotros teníamos 200.000 megapascales para el módulo de elasticidad del acero, y este sería 4.700 por raíz de F', que para un H25 nos da 23.500. Eso nos da una relación de los módulos de 8,5. Y bueno, y el cálculo de la inercia fisurada o inercia crítica, tenemos la armadura del tramo, eran 9,42, que eso estaba en la primera diapositiva, que eran 3 barras del 20. El B mayúscula, como dijimos, sería el B, el ancho del alma de la viga, dividido N por A sub S. Esto por un tema de conversión de unidades. Entonces el B nos queda 24,94. El D era el D de cálculo 0,46, ¿se acuerdan? Y de esa manera obtenemos lo que sería el KD o C de tramo. En esta diapositiva le llamamos C de tramo, que el C de tramo nos da 0,156. Entonces después resolvemos la expresión de la inercia crítica, ¿sí? Entonces la inercia crítica en el tramo, en este caso vamos a tener una sola inercia crítica. Ya vamos a ver cuando, por ejemplo, hay un elemento que tiene un apoyo armado, ¿no es cierto? Un momento negativo, vamos a buscar también esta inercia crítica en el apoyo. Pero en este caso tenemos un solo tramo simplemente apoyado. Entonces directamente ya obtenemos el valor fijo de la inercia crítica en el tramo.
la inercia crítica va a ser siempre fija. Lo que vamos a cambiar nosotros en la fórmula de Branson para ir obteniendo diferentes inercias efectivas es esta relación, ¿sí? Pero la inercia crítica va a ser siempre un valor fijo. Como verán, depende siempre de parámetros fijos, entonces ya es un valor que va a quedar, es un valor fijo que vamos a ir ponderándolo por diferentes relaciones de momento crítico sobre momento actuante, y ahí nos va a ir dando las diferentes inercias efectivas. Pero bueno, una vez que tenemos todo ese análisis hecho, lo que tenemos que considerar cuando analicemos la fórmula de Branson, ustedes saben que para verificaciones, justamente, verificaciones de condiciones en servicio o estado límite de servicio, que por ejemplo en este caso nos estamos abocando al análisis de la flecha, la deformación, todo este análisis que hagamos a partir de ahora, es decir, tanto para obtener la inercia efectiva como bueno, para ir obteniendo después las deformaciones, en todo este análisis hay que hacer un modelo paralelo, ¿no es cierto? O una combinación paralela en la cual no vamos a estar mayorando las hipótesis por los coeficientes de mayoración del artículo 9.2 del reglamento, ¿sí? Todas estas consideraciones son en servicio. Y en servicio quiere decir que vamos a poner las cargas directamente sin mayorar, ¿sí? O sea, vamos a hacer dentro del mismo modelito, por ejemplo, en RDM6, donde hicimos las combinaciones 1,2D más 1,6L, vamos a poner, en este caso, y vamos a arrancar con toda la carga, pero con toda la carga con coeficiente de mayoración igual a 1. O sea, todos los estados de carga que tengamos con coeficiente de mayoración igual a 1 por cada hipótesis. Entonces nos queda, eso sería lo que se llama condiciones en servicio, o sea, sin mayorar. Entonces, por ejemplo, para la estructura con toda la carga, o sea, con la carga D más L, o sea, la D uniforme más la D puntual más la L uniforme, sin mayorar, el momento, ¿se acuerdan que con ese momento habíamos dimensionado? Nos daba 158,75, el momento último, es decir, con todas las hipótesis combinadas y mayoradas. Ahora que le estoy diciendo, por ejemplo, que vamos a obtener la misma resolución estática, pero con las cargas sin mayorar, es decir, solamente sumadas con el coeficiente 1 para cada uno de los estados de carga, ahora nos queda un momento en servicio de 118,75 con toda la carga aplicada, ¿sí? D más L. Ahora vamos a ver por qué hacemos D más L y después vamos a analizarlo con D, pero bueno, vamos a ir paso a paso y por ahí ustedes, si surge alguna duda, me van parando y lo analizamos. Pero bueno, en principio cargamos, como les decía, con D más L sin mayorar, o sea, en servicio. De esa manera tenemos un momento que va a ser nuestro MA, y con ese MA, que va a ser el momento en servicio para todas las cargas, 118,75, sacamos la relación de momento crítico sobre momento actuante. Eso nos da 0,24. Entonces, con ese momento en servicio que está asociado a todas las cargas sin mayorar, vamos a obtener una inercia efectiva en el tramo, obviamente, porque acá tenemos una inercia en el tramo, que es la que nos interesa. Tenemos una inercia, fíjense la nomenclatura, inercia efectiva en el tramo para D y L, ¿sí? Esto significa que tenemos contemplada una inercia efectiva para D y L, lo cual nos da un momento actuante, ¿sí? Entonces, esto pondera a la inercia bruta, y esto, la diferencia de eso, pondera a la inercia crítica. Entonces, de esa manera obtenemos una inercia efectiva en el tramo para D más L, ¿sí? Lo cual nos da, bueno, un valor 1,69 por 10 a la 5 metros a la cuarta, ¿sí? Para cargas D más L. Ahora lo que vamos a hacer es lo mismo, pero solamente contemplando la estructura con las cargas D sin mayorar. O sea, acá en esta resolución de momento vamos a tener la carga uniformemente distribuida D y la carga puntual D de 20 kN en el centro. Entonces, eso nos da un momento para las cargas D de 78,13 kN, nos da una relación de 0,371, y con esa relación sacamos la inercia efectiva del tramo solamente para D, ¿sí? Entonces, ahora ustedes me dirán, ¿por qué sacamos para D y para L? O sea, ¿por qué sacamos para D y para D más L por separado, no? Pero bueno, acá voy a hacer una salvedad, voy a ir al reglamento para mostrarles, digamos, el porqué de por qué hacemos eso por separado. A ver, acá.
Bueno, en el 9.5 tenemos todo lo que es control de flechas, que ustedes acá, por ejemplo, ya han visto partes de este artículo general, donde, bueno, por ejemplo, hacíamos el predimensionado de alturas de elementos, más que nada de las losas, y esto que les garantizaba, a eso un predimensionado por esbeltez, que les garantizaba que si ustedes tomaban un espesor como mínimo, el que les indica esta tabla, tienen garantizado que le va a verificar las deformaciones de ese elemento tipo loso, claro, en este caso tipo losa o tipo viga, losa nervurada. Si ustedes toman de mínima, digamos, este valor que indica esta tabla, ya no deben hacer un análisis de deformaciones porque ya está garantizado que ese elemento va a verificar las deformaciones. Por eso se llama predimensionado por esbeltez. Pero bueno, en el caso de que ustedes estén por debajo de estos espesores, ¿sí? Que es lo más común en la realidad, estos, como ya habrán visto, son espesores que tal vez a algunos dan un poco elevados. Entonces ya ustedes se imaginarán que en la realidad se usan espesores menores a esto, pero justamente cuando utilicemos espesores menores a esto vamos a tener que hacer el análisis que estamos haciendo en este momento para determinar y garantizar que las deformaciones de nuestro elemento o las flechas de nuestro elemento van a estar por debajo de las máximas admisibles reglamentarias, ¿no? Bueno, justamente en ese artículo general está la fórmula de Branson. Acá está especificada justamente la tensión de rotura por tracción en el hormigón. Pero lo que me interesa es ver la tabla donde acá, la tabla 9.5b, donde están las flechas máximas admisibles. Entonces vamos a leerla un poco. Y tenemos, fíjense, tipo de elemento, bueno, cubiertas planas que no soportan y están unidas a elementos no estructurales que puedan sufrir daño por grandes flechas. Entrepisos que no soportan y están unidos a elementos no estructurales que puedan sufrir daños por grandes flechas. Bueno, como verán acá, tenemos dentro de las deformaciones a considerar, fíjense que tenemos dividido, ¿no? Tenemos dos filas, digamos, dos filas que nos dicen flecha instantánea debido a la sobrecarga L, ¿sí? Lo mismo que esta. Después depende, bueno, si están unidos a elementos que soportan flechas, por ejemplo, ¿qué sería un elemento? O, por ejemplo, un elemento no estructural que pueda sufrir daños por grandes flechas. Esto sería un elemento no estructural que pueda sufrir daños, sería, imagínense, que debajo de esa viga hay un frente vidriado, ¿sí? O una carpintería con vidrio. Entonces ahí si esa viga tuviera grandes flechas, entonces el vidrio estallaría. Entonces, bueno, a eso se refiere, ¿no es cierto?, con elementos no estructurales que puedan sufrir daños por grandes flechas. Dice, bueno, que no soportan y están unidos a elementos no estructurales, bueno, justamente, bueno, sería L sobre 360 sería nuestro caso, ¿sí? Esto depende si es una cubierta o un entrepiso, ¿no? Cambia el valor. Pero bueno, lo interesante que les quería comentar y que da pie a lo que venimos haciendo es esta parte que dice flecha instantánea debido a la sobrecarga L. Y nosotros, justamente por esto que decimos acá, para poder comparar esto a la sobrecarga L, nosotros, fíjense una cuestión acá, nosotros no podemos hacer directamente, o sea, físicamente no es posible hacer directamente el análisis, o a ver, vamos a ir acá. Vieron que nosotros hicimos D más L y después hicimos D. Porque, ¿qué pasa? Nosotros no podemos hacer este modelito solamente con las cargas L y sacar una inercia efectiva así, porque físicamente eso en la realidad nunca vamos a poder tener la sobrecarga antes de tener el peso propio de la estructura. Fíjense, vayan diciéndome si van interpretando lo que les digo, porque esto por ahí es la parte más conceptual, si se quiere, de este ejercicio, ¿no? Nosotros, o sea, obviamente cuando hagamos una estructura, antes de poder tener cargadas las sobrecargas, va a tener que tener todas las cargas permanentes que estén en cuestión en nuestro ejercicio, ¿no? O en nuestro proyecto. Entonces, no podemos calcular una inercia efectiva solamente para las sobrecargas L y una deformación solamente para las sobrecargas L, porque no estamos teniendo en cuenta la fisuración que viene teniendo nuestro elemento, en este caso esta viga, no estamos teniendo la fisuración que viene teniendo debido al peso propio y las cargas permanentes que tenga, ¿no? ¿Lo ven a eso? Es decir, no se puede hacer directamente un análisis para las sobrecargas solas sin venir contemplando justamente lo que viene pasando, ¿no es cierto?, para D más L y para D. Por eso lo que hacemos nosotros es hacer el análisis para D más L y hacer el análisis para D, y luego, o sea, obtener la flecha con D más L
y luego la flecha que tuvo con D solo, entonces después por diferencia de flechas, ahí podemos obtener la flecha que se tiene solamente con la sobrecarga. Pero el análisis, como nosotros estamos haciendo un análisis de disminución de inercia por fisuración, el análisis, no podemos hacer el análisis con la inercia efectiva solamente de L, ¿sí? O sea, físicamente la coherencia se la da este orden, ¿no es cierto? Que primero tengamos una deformación o una fisuración que nos va a disminuir la inercia para toda la carga, ¿sí? Con D y L aplicado. De ahí podemos sacar una flecha, ¿sí? Una flecha para D más L. Y después sí podemos sacar, esto físicamente sí puede ser probable, de sacar solamente la inercia efectiva cuando solamente carguemos con cargas permanentes, sacar esa flecha y después sí hacer una diferencia de flechas. Eso sí es factible. Pero no podemos mezclar el procedimiento porque si no, no estaríamos teniendo en cuenta la fisuración y la disminución de la inercia con las cargas permanentes solas. ¿Se entiende? Es importante que me digan si van siguiendo esto. Bueno. Entonces, dicho esto, hacemos esta parte, digamos, la hacemos así, digamos, de hacerla por una parte con D más L, hacer todo el procedimiento analizando la fisuración para D más L. Después hacemos con la carga D, haciendo todo el procedimiento para la fisuración justamente para esas cargas. Y después sí va a salir por diferencia, lo voy a mostrar acá. Por diferencia después sale, ¿ven? El WL, o sea, cuando ya tengo los valores de flecha, ahí sí puedo hacer la diferencia entre los valores. Pero no puedo mezclar los procedimientos físicos, ¿sí? Porque no sería factible hacerlo con L solo sin haber considerado la fisuración que nos hizo también la carga permanente, ¿sí? Entonces, esto sí, al tener valores de flecha, esto sí ya es factible, ¿sí? O sea, cuando ya tengo los valores de D y L y de D solo, la diferencia esa sí va a ser la carga que se generó debido a la sobrecarga. La flecha que se generó debido a la sobrecarga. Pero bueno, por eso es que estamos planteando este orden. Entonces ahora, bueno, retomo de donde habíamos quedado. Entonces, repaso. Habíamos sacado el momento en servicio para cargas D y L, obviamente sin mayorar, por eso en servicio, y el momento en servicio para las cargas D, ¿sí? Con uno y con el otro sacamos la inercia efectiva, ¿sí? Inercia efectiva en el tramo para D más L, inercia efectiva en el tramo para D. Entonces ahora fíjense lo que tenemos que hacer. Esto con la expresión de la flecha, digamos, para el caso de carga que corresponda, en nuestro caso tenemos una carga distribuida lineal y una carga puntual en el centro. Entonces lo que vamos a hacer es armar nuestra expresión de flecha, ¿sí? Que acá, como verán, depende de un alfa que sale de esta tabla. Depende del momento en cuestión por L cuadrado dividido el módulo de elasticidad del hormigón por la inercia efectiva, ¿sí? Todo esto dividiendo. O sea, E por I es la rigidez, ¿no es cierto? La rigidez divide, ¿sí? Divide el módulo de elasticidad del hormigón con la inercia efectiva, que es la que estamos sacando en este momento. Que ya la tenemos acá, ¿no? Con los valores. Entonces, el W por IE, fíjense que sería... ¿por qué yo saco el IE? Lo voy a sacar para el otro término. Entonces me va a quedar alfa, o sea, W por IE, me va a quedar alfa por M por L cuadrado dividido el módulo de elasticidad del hormigón. Lo voy a sacar porque después, cuando yo tenga el W por IE, después voy a dividir, en función del momento que esté sacando, voy a dividir por el IE que corresponda. ¿Se entiende? Ahora cuando lo vayamos viendo lo van a poder ver, lo van a poder interpretar. Entonces, fíjense cómo componemos la expresión de la deformada de nuestra viga, que tiene un estado de carga con una carga lineal distribuida uniforme y una carga puntual en el centro. Entonces, tenemos la expresión para la carga uniforme sería alfa 5,48 avos. El momento que tenemos que poner acá es Q por L cuadrado dividido 8, que es el momento de una viga simplemente apoyada, por L cuadrado dividido S. ¿Sí? Dijimos que el IE lo pasábamos, perdón, voy a ponerlo más grande. Dijimos que el IE lo pasábamos para el otro término para después dividir por el IE que corresponde según el estado de carga que estemos analizando, ¿no? Entonces, W por IE va a ser igual a alfa, donde alfa era 5,48 avos para este caso, por el momento que es Q por L cuadrado dividido 8, por L cuadrado dividido el módulo de elasticidad del hormigón. Y a eso le vamos a sumar la flecha que genera la carga puntual. Y esto sería, bueno, estaríamos en el caso 5, donde hay una sola carga puntual en el centro. Cuando B dividido L es 0,5 porque está a la mitad, o sea que la mitad, o sea, B sería la mitad y L el total, entonces sería 0,5.
Entonces el alfa en ese caso vale 0,083. Aquí ponemos 0,083. El momento es P por B dividido 2, o sea, P por L sobre 2 sobre 2, por L cuadrado, dividido el módulo de elasticidad del hormigón. Entonces, eso es lo que tenemos en esta expresión, ¿ven? Tenemos el primer término asociado a la deformación con la carga uniforme en la viga, y el segundo término asociado a la deformación debido a la carga puntual en el centro, ¿sí? Entonces, como decía, nos queda un W por IE para después a este W por IE dividirlo por la inercia efectiva correspondiente a lo que estemos analizando, ¿sí? Y tenemos el segundo término, el primer término por la carga uniforme, el segundo término por la carga puntual en el centro. Entonces, este MdL se saca justamente con la carga D y L, la suma de las cargas D y L uniformes, creo que eran 17 y 13, lo que nos da 30 kN por metro, por L sería 5 al cuadrado dividido 8, 93,75 sería el valor de este momento, ¿sí? Y después tenemos 20 por, ¿se acuerdan que era acá en la tablita decía? El momento es P por B dividido 2, donde B es L sobre 2 porque está en el centro. Entonces sería el valor de carga, que era 20, por 2,5, que es la mitad de 5, dividido 2, tenemos un momento debido a la carga puntual de 25 kN. Entonces, reemplazando los valores, nos queda una W. ¿Y qué estoy sacando acá? Voy a sacar la flecha cuando actúa D y L, ¿no? D y L y D, que era la puntual. O sea que ahora voy a sacar la flecha para cuando actúa D y L, y obviamente hago toda esta expresión, y ahora sí viene la parte de dividirlo por la inercia efectiva que corresponda, que es la inercia efectiva en el tramo para D y L, ¿sí? Que esto está asociado a la fisuración que tiene cuando justamente está actuando D y L, ¿sí? Este es el valor que habíamos sacado acá, ¿sí? Para este momento actuante con las cargas D y L sin mayorar. Entonces, de ahí obtuvimos la inercia efectiva en el tramo para D y L. Entonces, ahora, cuando yo calculo la flecha para D y L, divido por esa inercia, ¿sí? Por la inercia que ya saqué cuando actúan D y L. De esa manera obtengo la flecha instantánea, ¿sí? Para cuando están actuando D y L, que me da una flecha de 7,45 milímetros, ¿sí? Por 10 a la menos 3 metros son milímetros. Ahora voy a hacer lo mismo, voy a obtener la flecha, pero para cuando actúa solamente D, o sea, voy a obtener la WD, justamente, y con esta después voy a poder sacar la WL por diferencia, ¿no? O sea, la WDL menos la WD es la WL, ¿sí? Así se saca la flecha debido a cargas, a sobrecargas, ¿no? Entonces, sería el mismo planteo, nada más que acá cambiaría el momento este, en vez de los 30, sería con los 17, que son solamente los asociados a la carga D, 17 por 5 cuadrado dividido 8, tomo este valor acá de momento, lo reemplazo, y acá, en vez de dividir justamente por la inercia del tramo D más L, que era la que usé anteriormente, como acá solamente estoy analizando con cargas permanentes solamente, entonces tengo que justamente utilizar la inercia efectiva que corresponde a este escalón de carga, ¿sí? A cuando solamente estaban las D. Y esa inercia efectiva la habíamos calculado acá, ¿sí? Solamente con cargas D. Eso nos da un momento actuante, nos da una relación, nos da una inercia efectiva según Branson, y esta inercia efectiva es la que tengo que poner cuando analice la deformación solamente con cargas D actuando, ¿no es cierto? Entonces acá divido justamente por la inercia efectiva que corresponda y me da un valor de WD que es de 4,75 milímetros. Entonces este me había dado 7,45 menos 4,75 es los 2,7 milímetros que los 2,7 milímetros de deformación que se generan debido a la sobrecarga, ¿sí? Entonces fíjense, volviendo al reglamento, la flecha instantánea debido a la sobrecarga L. Esto es lo que calculamos ahora. La W sub L, esa es la que acabamos de calcular. Y bueno, en este caso, por ejemplo, para un entrepiso, que sería el caso este, imagínense que fuera un entrepiso que esté vinculado con algún ventanal de vidrio, por decir algo que sea no estructural que pueda sufrir daño, sería un L sobre 360, lo que nos estaría dando 5, vamos a ponerlo en milímetros, 5000 dividido 360. Esa viga, según reglamento, para respetar la flecha admisible máxima, no debería superar los 13,8 milímetros,
y nosotros estamos en este caso en 2,7, casi 3 milímetros. O sea, estamos muy por debajo de la... Bueno, acá tenía ya el valor, ¿no? 500, bueno, esto en centímetros y esto, bueno, es en milímetros, pero fíjese que estamos bastante lejos de lo que sería el valor límite para respetar las deformaciones admisibles máximas del reglamento. Nosotros tenemos 0,27 centímetros y la flecha da 1,38, o sea, estamos bastante por debajo. Bueno, después lo que tenemos que tener en cuenta, fíjense que hay otra parte en esa tabla, una vez que ya analizamos qué pasaba con la sobrecarga L, vamos a ver la parte de la flecha total. Y eso dice parte de flecha total que ocurre después de la construcción de los elementos no estructurales. O sea, la suma de las flechas a largo plazo debido a las cargas de larga duración y la flecha instantánea que ocasiona la sobrecarga adicional. O sea, la flecha total sería esta instantánea para sobrecargas que acabamos de sacar acá, ¿sí? La instantánea que acabamos de sacar para las sobrecargas L, más, acá dice, la suma de las flechas a largo plazo debido a las cargas de larga duración. O sea, las cargas permanentes, la parte de la WD, ¿sí? Las flechas debido a las cargas permanentes, las tenemos que, sería prorratear a largo plazo, ¿no? O sea, ¿y eso cómo se hace? Considerar a largo plazo esa flecha, lo que tenemos que hacer es, a la WD, a ver, acá está. Bueno, nosotros hasta acá habíamos hecho esto, ¿no? Teníamos la WL, que era la diferencia de la WDL menos la WD. Y ahora la flecha total, matemáticamente sería esta expresión que estamos viendo acá, que sería la WT de total, sería igual a la WTD, o sea, esta es la WD, pero extrapolada a largo plazo, más la WL, que esta es instantánea. Como dice el reglamento, tenemos la suma de las flechas a largo plazo debido a cargas de larga duración o cargas permanentes, más las instantáneas por sobrecarga. O sea que la WL siempre es instantánea y la que llevamos a largo plazo es la carga permanente. Entonces, ¿cómo hacemos para saber cuál es la flecha debido a las cargas permanentes a largo plazo? Nosotros tenemos, a ver si está acá, tiene que estar por acá cerca, o capaz que ya lo pasé. A ver. Acá. A ver si podemos leer. La flecha adicional a largo plazo resultante de la fluencia lenta y la contracción en elementos flexionados se debe determinar multiplicando la flecha instantánea producida por la carga de larga duración, ¿sí? O sea, la WD es flecha instantánea debido a carga de larga duración, o sea, cargas permanentes, por el factor lambda delta sería, ¿no? Que sería zeta dividido 1 más 50. Y este ρ', ¿qué sería ρ'? ¿Se acuerdan por ahí del dimensionado de flexión cuando teníamos armado una armadura en la parte comprimida? Bueno, acá fíjense que aparece, y esto ya les da conceptualmente una noción de que la armadura, ¿vieron cuando nosotros teníamos una viga que no tenía la sección necesaria o tenía una sección disminuida por algún tipo de requerimiento de proyecto? En ese caso, a veces cuando no nos daba la altura de viga, teníamos que hacer un armado doble. Es decir, no solamente armar la tracción, sino también generar un armado en la parte comprimida para que genere el par que la altura de viga no le daba. Entonces, bueno, poníamos un armado en la parte comprimida, una armadura de compresión, que nos ayudaba a resistir determinado momento flector, ¿no? Esa armadura en la parte comprimida, acá dice, bueno, el valor de la cuantía de armadura comprimida no TESA. Ese valor, o sea, es la cuantía de armadura comprimida, ¿sí? El ρ'. Entonces, ¿qué quiere decir? Vamos a analizar un poquito. Bueno, nosotros directamente multiplicándola por 2 para 5 años o más, esto ya sería a plazo infinito, a largo plazo, ¿no? Entonces, este 2. Pero nosotros, ¿qué pasa? Si nosotros acá tenemos algún tipo de armado en la parte comprimida, armadura comprimida, esto va a favorecer, porque fíjense que sería 1 más 50. Si esto fuera 0, esto ya directamente es el valor. O sea, si no tuviéramos armadura comprimida, o sea, solamente tenemos armadura en la parte traccionada inferior en este caso, esto sería 0, entonces directamente ya este sería el valor dividido 1, ya sería este valor para llevar la flecha a largo plazo. Pero si nosotros tuviéramos algún valor acá, ¿sí? Fíjense que esto estaría dividiendo por más, entonces esto sería más chico y nos daría menos flecha a largo plazo. ¿La entienden a eso? O sea, nosotros en realidad tenemos que multiplicar por este valor.
que este valor es igual a este cuando no tenemos armadura comprimida. Si nosotros tenemos armadura comprimida, esto divide, hace más chico esto y tenemos menor flecha a largo plazo porque el factor por el que multiplica es menor. Entonces, quiere decir que para largo plazo, tener armadura comprimida ayuda a la verificación de la deformación, ¿sí? Eso ténganlo en cuenta. Por ahí por ahí en algún caso, por ahí de aplicación o de trabajo profesional, me ha pasado particularmente de que por ahí hay flechas o deformaciones de elementos tipo viga que están muy al límite y a veces, no por resistencia, sino porque para poder verificar la flecha se pone en vez de poner 2 barras del 8 en la parte superior, imagínense que servirían para atarlo el estribado, en ese caso a veces por ahí se coloca alguna 2 barras del 10 o 2 del 12 justamente para que colabore con esto y ayude a verificar la deformación de una viga, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, tengan en cuenta que la armadura comprimida, ¿sí?, colabora a lo que sería la verificación de la flecha justamente porque interviene en esta expresión, ¿no? Pero bueno, en este caso nosotros, en este ejercicio no tenemos armadura comprimida, o sea que directamente nuestro valor lambda delta va a ser el mismo valor que tengamos acá por tabla o por gráfico, ¿no? En nuestro caso, a ver, lo multipliqué por 1,8 meses, o sea, puede ser después de 3 años ya se considera tiempo infinito, o conservadoramente podemos ir a lo que dice el reglamento y poner este valor 2, pero bueno, a 3 años serían 1,8, no, perdón, a 3 años sería 36 meses, ¿no? Sería por acá, entonces eso nos da aproximadamente un valor de 1,8, pero directamente acá podríamos poner el valor 2, que es donde se hace asintótico, y ya sería la flecha a largo plazo, ¿no? Pero bueno, acá consideramos en este ejercicio 3 años, que sería 1,8 este factor. Entonces la W total o la W trasladada a largo plazo, ¿no es cierto?, para las cargas permanentes, sería la WD instantánea por este factor. O sea, la multiplicamos por 2, o por 1,8 en este caso, y ya la extrapolamos a largo plazo. Entonces, como le decía después, la W total, o sea, la flecha total va a ser la debido a cargas permanentes a largo plazo más la instantánea debido a la sobrecarga L, que es lo que nos pide el reglamento en esta tabla que veíamos, ¿no? ¿Sí? Sería esta. Si la leemos de vuelta, dice, parte de la flecha total que ocurre después de la construcción de elementos no estructurales, o sea, la suma de las flechas a largo plazo debido a carga de larga duración, o sea, cargas permanentes, y las flechas instantáneas que ocasiona cualquier sobrecarga adicional. Pero después, bueno, fíjense que dentro de esta parte donde tenemos que analizar la flecha total, tenemos 2 divisiones más, o sea, 2 filas más. Vamos a leerla, dice, cubierta o entrepiso que soportan o están unidos a elementos no estructurales que pueden sufrir daños por grandes flechas. Y después dice cubierta o entrepiso que soportan o están unidos a elementos no estructurales que no pueden sufrir daños por grandes deformaciones. Y acá hay para mí, o sea, no hay una corrección, digamos, del reglamento o una edición posterior, pero a mi criterio estos valores están al revés. Porque fíjense que dice que esta está unida a elementos que pueden sufrir daño por grandes flechas y esta flecha es más limitante que la de abajo. O sea, esta divide por más, o sea, nos daría una flecha admisible menor y esto sería en realidad para elementos que pueden sufrir daño por grandes flechas. O sea, esto está al revés para mí, ¿no? Esto sería asociado a esta primera fila y esto sería asociado a esta, porque esta dice elementos que no pueden sufrir daño por grandes deformaciones y acá como la estaría limitando menos que la de arriba. Entonces esto a mi criterio habría que hacer una flechita acá, como que esto está al revés. Entonces podemos verificar, dependiendo del caso que sea nuestro proyecto, ¿no? Si, como les decía, si esa viga está asociada a alguna carpintería de vidrio o algo por el estilo, algún elemento frágil. Mismo también la mampostería, si la flecha sufre grandes deformaciones, la mampostería se fisura, ¿no? Entonces, bueno, acá habrá que ver cuál de las dos condiciones será para nuestro caso. A ver, nosotros habíamos contemplado la digamos, la menos desfavorable, o sea, la que da una flecha mayor admisible, 500 sobre 240, 2,08 centímetros, y a nosotros nos estaba dando la flecha total, donde consideramos la de cargas permanentes a largo plazo más la instantánea de L, nos daba 1,1 centímetros, ¿sí? Entonces, bueno, la admisible es bastante mayor que la real, la que estamos calculando, o sea que esa viga estaría verificando tanto el primer criterio, comparando solamente con
con la flecha debido a sobrecargas y el segundo criterio comparando con la flecha total, ¿sí? Entonces, de esa manera estamos cumpliendo todos los criterios o todos los requisitos de flecha admisible máxima. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien, chicos? Sí, sí. Bueno, ¿quieren tomar 5 minutos o sigo y para ahí capaz que podemos terminar un poquitito antes? A ver, por me queda el ejercicio de los... ¿Cómo quieren hacer? ¿Tomamos 5 minutos o seguimos? Bueno, sigo y por ahí si les parece, después hacemos una pausita, pero creo que podemos hacerlo todo de corrido. Bueno, acá en el ejercicio 2 lo que se nos pide es calcular la deformación de la losa continua. Bueno, acá podemos hacer un comentario del parcial, ¿no? La idea, bueno, por ahí la idea que teníamos del parcial es que quede el ejercicio bien hecho, ¿no? Por eso por ahí algunos lo tienen que rehacer, justamente porque los errores más comunes que hemos visto, que también hay que ver hasta cierto punto donde hay un error. La clave en decir, bueno, puedo generar o puedo considerar la continuidad, por ejemplo, bueno, en estas losas obviamente sí, porque tienen la misma luz, ¿no? Pero, por ejemplo, en el parcial que había una luz de 5 metros y otra de 3, teníamos una diferencia de luces de 66%. Y ya por ahí un indicio se lo da la tabla esa de la tabla de resumen del CIRSOC que dice que para poder considerar la resolución estática con esa tabla, las luces no deben superar una diferencia del 20%, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? En realidad lo importante es que ustedes, por ejemplo, al tener un tramo de 5 metros y otro de 3, cuando ven la resolución del diagrama de momento, obviamente el tramo de 5 metros va a tener un momento positivo bastante grande y en el apoyo obviamente va a aparecer un momento negativo y ese momento negativo, al ser cortito el tramo que está al lado, o sea, el tramo de 3 metros, al ser cortito ese tramo, veníamos con una gran panza de momento negativo, de momento positivo, perdón, tenemos un pico de momento negativo. Y lo que pasa cuando hay luces mayores al 20% es que generalmente ese momento positivo del tramo corto a veces puede llegar, o sea, nosotros tenemos un pico de negativo, ¿no? Un pico de momento negativo acá, y puede pasar, y de hecho pasó en la resolución estática que han presentado, que apenas pasa a valores positivos de momento en el tramo corto, ¿no? Entonces la idea de por ahí de generar una continuidad es que no quede armado todo este tramo prácticamente como un voladizo o con momentos muy chicos o nulo, ¿no? La idea es que nosotros podamos mantener continuidad, pero que tengamos momentos positivos de similares magnitudes en cada tramo, ¿no? Esa es la idea por ahí de por qué cortar la continuidad. Entonces, bueno, los que lo han hecho con continuidad, por ahí les pedimos que la corten, ¿sí? O por ahí algunos han mantenido la continuidad y calcularon con la tabla resumen del reglamento. Entonces, eso no es del todo válido, ¿sí? Por eso más que nada, queremos que rehagan el ejercicio para que les quede bien y más que nada interpretar esta cuestión de la continuidad. Por ahí, justo es un caso que está ahí porque el diagrama de momento apenas pasa en el tramo de 3 metros, apenas pasaba momento positivo, pero lo ideal ahí en ese caso sería cortar la continuidad. Y tengan presente que si bien no es del todo estricto el 20%, por ahí la tabla del reglamento tiene que poner un valor para decir, bueno, hasta 20% es válido, más no porque ya después no sabe si va a suceder esto de que este tramo corto, por ejemplo, si fuera el de 3 metros, tenga momento positivo. La idea es que no quede un tramo de losa armado como todo con momento negativo, ¿se entiende eso? Esa es conceptualmente la clave del por qué hay que cortar la continuidad cuando tenemos grandes diferencias de luces. Yo a algunos de los chicos le había dicho, por ejemplo, si tuviéramos 5 metros y 4, bueno, ahí ya seguramente el diagrama de momento quede bastante más coherente, ¿no? Y tengamos un valor de momento positivo acá y bueno, y ahí sí valga la pena por ahí mantener la continuidad de las losas. Pero bueno, y otra cosa por ahí que lo vi en muchos casos es que plantearon, por ejemplo, para 5 metros una losa nervurada, ¿sí? Que por ahí hasta 5 metros, yo les comentaba en alguna clase que hemos visto o en alguna clase anterior, que hasta 5 metros con losa llena es totalmente factible, ¿sí? Por ahí la losa nervurada es como si se quiere
si se quisiera desde el punto de vista estético, bueno, pero no es funcionalmente, digamos, las losas nerburadas empiezan a tener aplicación por ahí de 6 metros en adelante o de 6 metros y medio, 7 les diría, ¿no? Son para otro tipo de luz. Entonces como que no era una obligación, digamos, una cosa a tener en cuenta de que había que hacer una losa nervurada sí o sí. Para 5 metros con una losa llena estaría bien. Entonces, bueno, por ahí la idea es que rehagan sus ejercicios de manera que por ahí lo ideal, o sea, como lo hubiera resuelto yo particularmente o lo hubiéramos resuelto en la cátedra, sería 2 losas llenas, cortándole la continuidad con 2 tramos de momento positivo, uno en cada uno, y obviamente no iban a tener ningún armado en el apoyo, ¿sí? O sea, no van a tener armadura superior en el apoyo. Así que bueno, por ahí el planteo iba por ahí. Por ahí, bueno, se plantearon luces medias que están ahí en el límite, porque si vemos el diagrama de momento, en el tramo corto termina bajando valores positivos, pero creo que era una relación, por ejemplo, en el tramo de 5 metros de 30 y pico kilonewton metro, y en el tramo corto era de 3 kilonewton metro, ¿sí? Entonces por ahí está la cuestión que usted tiene que tener en cuenta cuando resuelvan si darle continuidad o no a 2 losas contiguas, ¿no? O, por ejemplo, otra cosa que les puede pasar para ver si le dan continuidad o no, imagínense que ustedes tengan, que a veces sucede, ¿no? Tienen un tramo, imagínense acá de 4,5 metros, acá en el medio, imagínense que haya un pasillo, porque puede haber una escalera, imagínense algo así, que tenga un metro de luz, y tengan otro tramo acá de 4 metros y medio, supóngase, ¿no? Entonces, si ustedes le dan continuidad a los 3 tramos, el metro del medio va a quedar como un gran pico de momento negativo, o sea, acá van a tener una panza de momento positivo, sobre el apoyo va a ser un pico, va a querer bajar, o sea, va a querer bajar el diagrama a tipo una forma de momento positivo, pero nunca va a quedar abajo del cero, o sea, siempre va a ser todo un gran pico de momento negativo para esa zona central de un metro. Entonces ahí también, esa zona no les puede quedar armada como un gran voladizo. Ahí les convendría también cortar la continuidad. ¿Sí? Serían 3 lositas, 2 de 4 metros y medio y una de 1 metro, todas separaditas, con la continuidad cortada. ¿Sí? O sea, ese es el comentario básicamente de lo que hemos visto en el parcial, y por ahí la idea es que les quede conceptualmente eso, y bueno, y hacer el mismo ejercicio como para que ya les quede bien y les quede un esquema armado coherente con esa resolución, ¿no? Así que bueno, dicho el comentario, vamos a pasar, si quieren, a hacer la verificación de la flecha de estas losas. Bueno, primero obviamente arrancamos resolviéndola estáticamente, porque los armados son valores o parámetros que vamos a necesitar en el cálculo. Entonces, habíamos dicho, bueno, tenemos un ancho que consideramos un ancho de 1 metro porque estamos haciendo un análisis de losa. La altura esta seguramente la hayan obtenido por el predimensionado por el test del reglamento, o sea, estamos con 19 centímetros de losa, de espesor. Un D de cálculo de 0,165. Los materiales H25, ADN 420, el módulo de elasticidad del acero, 200.000 megapascales. Y bueno, fíjense que obviamente tomamos un dimensionado para el apoyo, un dimensionado para el tramo, ¿sí? Son simétricas las losas, entonces va a ser el apoyo igual, los dos tramos iguales, y el apoyo central un armado, que en este caso nos da, según el momento último, un Φ12 cada 20, o sea, un área de 5,65 centímetros cuadrados por metro, y en el tramo nos da un Φ12 cada 25, asociado a un área de 4,52 centímetros cuadrados por metro. Entonces, ahora lo que vamos a hacer en losa, a ver, voy a revisar un poquito. Lo que vamos a hacer en losa, a diferencia de las vigas, ¿sí? Porque en realidad la fórmula de Branson, todo el método es aplicable a elementos tipo viga, ¿sí? Para losa, todo esto es una adaptación en la cual se tiene en cuenta el historial de las cargas en la losa. Entonces, fíjense cómo vamos a hacer el análisis del historial de cargas. Y esto por ahí en los software profesionales de cálculo, este tema del historial de cargas ya es como un parámetro que se debe ingresar, ¿no es cierto? Justamente para que haga todo el análisis que vamos a hacer, lo hace tal cual, respetando el historial de carga que nosotros le coloquemos a una losa. Entonces, bueno, fíjense, esto obviamente se va a estimar o se va a definir en función del avance de obra que cada uno tenga en su proyecto o lo que pueda estimar de antemano, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros teníamos, según el análisis de carga, primero, obviamente, lo que vamos a tener cuando se llene la losa y se
se quiten los puntales, ¿no es cierto? En ese momento vamos a tener la carga que sea solamente la carga D de losa, ¿no? El peso propio debido a la carga de losa, que sería la estructura propiamente dicha, ¿no? Entonces, ese valor, según el análisis de carga que tienen hecho en este ejercicio, la estructura propiamente dicha, lo que sería D de losa, o sea, D losa, sería 4,56 kN por metro cuadrado. Y eso aproximadamente, bueno, acá pusimos 0,3 meses, que sería el tiempo donde justamente que le decía que se quitarían los puntales y la losa empezaría justamente a tener la carga realmente su peso propio, ¿no? Entonces, ese tiempo sería 0,3 meses, que serían aproximadamente 10 días, ¿sí? Entonces, a los 10 días, del momento cero, que sería el llenado, ¿no? A los 10 días se quitarían los puntales de esa losa, entonces a 0,3 meses empezaría a estar aplicado todo el peso propio de esa losa. Después sería la aplicación de contrapiso, que también esto es parte del análisis de carga, ¿no? El valor sale de todo ese análisis de carga. La aplicación de contrapiso se estima que se va a hacer ese contrapiso a los 3 meses de llenada la losa, ¿sí? Después vamos a tener el piso más la carpeta, con el valor de carga del piso más carpeta, 0,5, y eso vamos a estimar que se va a generar o se va a construir a los 8 meses a partir de llenado la losa. Y después de eso ya vendrá lo que es la aplicación de la sobrecarga sobre esa losa, donde de esa sobrecarga tenemos una fracción cuasi permanente, ¿sí? Que sería un 20% de la carga. Si estamos hablando de una sobrecarga de 5 kN por metro cuadrado, el 20% de eso sería 1 kN por metro cuadrado, que es cuasi permanente, y se empezaría a aplicar, fíjense si tenemos piso más carpeta, en realidad esto sería cuando se empiece a habitar o a tener la función que tenía de ese destino, ¿no? De la losa. Pero bueno, a los 10 meses vamos a estimar que se empieza a aplicar la fracción cuasi permanente de la sobrecarga, o sea, un 20% de los 5 kN que tiene este ejercicio sería 1 kN por metro cuadrado a los 10 días. Y después las fracciones de corta duración que completan el valor de la sobrecarga, ¿no? Bueno, el análisis matemático, digamos, es análogo a lo que venimos haciendo para viga, ¿sí? Lo que vamos a ver acá, bueno, tenemos el momento de inercia, momento de inercia neto, le digo yo, pero que es el BH cubo dividido 12, como si no hubiera fisuración, ¿sí? Momento de inercia bruto sería. Tenemos la tensión teórica de tracción, que como le decía ahora, en la versión 2005, este factor es 0,625, pero bueno, digamos, usted téngalo en cuenta, pero no va a cambiar tampoco mucho en los cálculos, que nos da la tensión de rotura por tracción del hormigón de 3,5 megapascales o 3,12 si usamos el factor 0,62. Bueno, el momento de fisuración es el momento crítico que ya lo vimos, que es despejando de la tensión por flexión. Ponemos en tensión por flexión el valor de la tensión de rotura del hormigón por tracción y despejamos el momento crítico. Ese momento nos da 0,021 meganewton-metro, 21 kilonewton-metro, ¿no? Y bueno, el módulo de deformación del hormigón, 4700 por raíz de F'C, nos da los 23.500 megapascales que siempre venimos utilizando. Bueno, esta tabla es la que usamos para vigas. Tenemos que ver, en este caso, cuáles son los estados de carga que nosotros estamos teniendo. Y bueno, fíjense que nosotros teníamos 2 tramos de losa, ¿sí? Con continuidad, o sea, con un momento de apoyo. Entonces, vamos a ver cómo compondríamos nuestra expresión para obtener la flecha de ese esquema estructural. Nosotros tendríamos, en principio, para cada tramo tendremos este caso, ¿sí? Donde tenemos que ver una flecha debido a una carga distribuida, ¿sí? Y a eso le vamos a restar la flecha que genera un momento en el apoyo, ¿sí? Nosotros tenemos una losa, 2 losas con continuidad, donde tenemos 2 tramos y un apoyo en el medio. Entonces, para cada tramo, la deformación va a ser la que se genere debido a este estado de cargas, menos la deformación que genere un momento en el apoyo, ¿sí? Vamos a verlo matemáticamente, sería así. Díganme si no lo ven, si lo pueden interpretar, porque también esto es bastante importante. Es decir, tenemos el primer término, ¿sí? El primer término, debido a esta clase 2, digamos, el estado de cargas debido a la carga distribuida en el apoyo, en el tramo, perdón. Y tenemos restando lo que sería la deformación debido a un momento aplicado en el apoyo, ¿sí? Entonces, de esa manera nosotros componemos nuestro caso en función de esta tipología estructural.
componemos las dos expresiones, ¿sí? Y nos queda esta expresión de flecha para el caso que tenemos dos losas con continuidad. Y bueno, lo importante es ver también que nosotros vamos a considerar este estado de carga donde la losa, o sea, el momento, fíjese que un momento de losa simplemente apoyada, Q por L cuadrado dividido 8. Entonces vamos a considerar como si nuestro tramo estuviera simplemente apoyado y para la flecha, ¿no? Y a eso le vamos a restar la flecha que genera un momento aplicado en el apoyo, que sería el momento de apoyo nuestro. Entonces, este MD más L del tramo no va a ser este momento que tenemos acá, ¿sí? Porque este momento que tenemos acá es un momento de tramo, pero disminuido debido a que tenemos un momento de pico en el apoyo. Entonces, nosotros para estar en consonancia, digamos, con lo que es la tabla esta tabla nos pide un momento de simplemente apoyado, que después para la flecha que nos dé esta línea o este estado de carga, para la flecha directamente le restamos la que genera el momento. Entonces, estamos analizando flechas, ¿sí? Entonces, en ese análisis de flecha nos tenemos que poner en consonancia con lo que nos indica esta tabla. Por eso, fíjense que este momento lo sacamos como un momento simplemente apoyado. Por eso nos da un poco más que lo que era el momento real de esa viga para el dimensionado del tramo a flexión. Nos daba 15 kN/m. Ahora este M debido a D más L en el tramo lo tenemos que calcular como nos indica la tabla. O sea que sería Q por L cuadrado dividido 8. ¿Sí? Entonces dice, se saca como si fuera simplemente apoyado para que quede como en la tabla de flechas. ¿Sí? No es que acá van a poner el de 15,4, sino que lo calculan nuevamente acorde a cómo figura en la tabla, ¿sí? Y después, esto sí, lo que restamos acá sería menos 1/8, fíjense, cuando tenemos un momento aplicado. Bueno, en este caso para momento aplicado en ambos extremos, ¿no? Pero en nuestro caso, fíjense, sería alfa valdría 1/8, ¿sí? MA más MB dividido 2, o sea, sería el promedio de los momentos en ambos extremos. En nuestro caso, el extremo externo sería 0, y entonces sería MA dividido 2, o sea, momento en el apoyo dividido 2. ¿Sí? Porque este es 0, pero sigue siendo el promedio igual. Entonces ven que sería M de D más L en el apoyo dividido 2. Este momento sí va a ser el que sacamos en la resolución estática de la viga de la losa continua, ¿sí? Este sí va a ser el momento en el apoyo. Entonces sería el momento S dividido 2, porque sería MA más MB dividido 2, pero como MB sería el del tramo, el del apoyo externo es igual a 0, sería el momento del apoyo dividido 2, acá está el dividido 2, esto sería por L cuadrado dividido en módulo de elasticidad y por el alfa que era 1/8, ¿no? Entonces de esta manera nos queda la expresión de la deformación en función de la inercia efectiva, que todavía no la hemos sacado. Entonces nos queda W por IE igual a todo esto, que sacando el valor en limpio serían 115,11 centímetros a la cuarta. Perdón, serían metros por centímetro a la cuarta, ¿no? Entonces ahora fíjense que cómo vamos a tener la flecha instantánea. Nosotros habíamos visto el historial de cargas, ¿no? Habíamos hecho una primera presentación de lo que iba a ser el historial de carga. Pero bueno, nosotros tenemos que ir viendo, en función de ese historial de carga, ¿qué les va a dar el historial de carga? Haciendo una analogía pensando en lo que era la viga cuando hacíamos el análisis de D y D más L, nos va a dar diferentes escalones de carga, y los diferentes escalones de carga, ¿qué van a significar para nuestra losa? Diferentes fisuraciones, ¿no? En nuestra viga, según el escalón de carga en el que estemos. Es decir, a medida que se va aumentando la carga, puede ir apareciendo mayor fisuración en nuestra losa, y eso implica que la inercia efectiva vaya disminuyendo, ¿no? Por eso, para los distintos escalones de carga vamos a tener que ir calculando diferentes inercias efectivas, ¿no es cierto? Para poder ir dividiendo esto para cada escalón de carga y obtener la flecha para cada escalón de carga. ¿Eso lo ven? ¿Lo podés volver a repetir, Raúl? Sí. ¿Se acuerdan que nosotros, bueno, conceptualmente, ¿no? ¿Cómo sería esto? Análogamente a lo que vimos para la viga, ¿no? Nosotros vamos a ir teniendo, en el historial de nuestra losa, vamos a ir teniendo diferentes escalones de carga. Es decir, primero va a estar el peso propio, después vamos a agregar el contrapiso, después vamos a agregar el piso, después va a venir la sobrecarga. Entonces, a medida que nosotros vamos incrementando la carga en nuestra losa, vamos obteniendo diferentes escalones de carga, lo cual puede generar que la fisuración vaya aumentando, ¿no? En nuestra losa. Y eso se traslada en ¿qué? En una disminución de la inercia efectiva, que es lo que nos interesa a nosotros para
calcular la flecha en los distintos escalones que lo queremos analizar, ¿no? ¿Hasta ahí estamos? Sí, se entiende. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es justamente, en base al historial de carga que habíamos visto en unas diapositivas anteriores, es hacer esta tabla de resumen donde podamos ir analizando a qué edad vamos a tener qué carga y qué valor va a tener esa carga, qué valor de carga acumulada va a haber y cuál va a ser el porcentaje de carga sobre el total. Entonces, fíjense, vamos a hacer esto y ahora vamos a avanzar y van a entender por ahí un poco más el porqué de la importancia de esta tabla, ¿no? Entonces, nosotros teníamos, primero vamos a analizar esta tablita. El primer escalón de carga dijimos que a los 10 días o a los 0,3 meses, en este caso, ¿por qué puse 2 veces el peso de la estructura? Nosotros habíamos dicho que el peso de la estructura era 4,56. Pero ¿qué pasa a los 10 días? ¿Por qué yo pongo 2 veces el peso de la losa? ¿No? Porque tendríamos este caso, ¿no? Fíjense, tenemos nuestra losa apuntalada, o sea, del día 0 que se llenó esta apuntalada, a los 0,3 meses, o sea, a los 10 días se sacan los puntales, y en esa situación que se sacan los puntales, imagínense que suceda esto, ¿no? Vamos a analizar como si tuviéramos dos niveles. Entonces, a los 10 días, ¿no es cierto? Del momento 0 que se llenó la losa de abajo, a los 10 días sacamos los puntales de abajo, pero a su vez, imagínense que a los 10 días esos también estemos llenando la losa de arriba, apuntalándola sobre esta losa, la losa de abajo, que es la que primero llenamos, ¿no? Entonces, estamos poniendo una situación bastante crítica, ¿no? Porque esto generalmente hay una separación de más días entre llenado, pero bueno, depende de la magnitud de la losa, puede ser factible que suceda esto, pero sería como un caso muy desfavorable, ¿no? A los 10 días ya cargarle la losa de arriba a la que estamos analizando. O sea, nosotros estamos analizando esta losa. Estamos analizando la deformación de esta losa, de la losa de abajo. Entonces, esa losa de abajo, a los 10 días le sacamos los puntales, ¿sí? O sea, a los 0,3 meses le sacamos los puntales, o sea que ya aparece su peso propio, ¿sí? Entonces, imagínense una situación en la que, además de aparecerle su peso propio porque sacamos los puntales de abajo, le apuntalemos la losa arriba que la llenamos a los 10 días también. Entonces, a los 10 días, por eso puse en esta tabla, a los 10 días vamos a tener 2 veces el peso propio de la estructura, ¿sí? Esto puede pasar. Justamente lo hacemos así para que puedan prever alguna situación, porque la realidad es que si estamos analizando algo en altura, puede pasar que se apuntale y se llene una losa de arriba que va obviamente a ser apuntalada sobre la que estamos analizando, y la que estamos analizando puede ocurrir que tenga 2 veces su peso propio, una por ella misma y otra por la que está apuntalando la losa de arriba. ¿Sí? ¿Lo ven a eso? Sí, sí. Bueno, entonces, ¿qué hacemos ahí? Decimos, bueno, 2 veces el peso propio por ella misma y por la de arriba que quedó apuntalada sobre ella, sería un valor de carga de 9,12 kN por metro cuadrado. Esto sale de los análisis de carga que ya vinieron haciendo para el dimensionado. Nosotros sabemos que el total de la carga, o sea, el peso propio de la estructura más el contrapiso más el piso más toda la L, nos da una carga total de 10,86 kN metro cuadrado, ¿sí? Entonces nosotros sabemos que este es el total de la carga, entonces hacemos la relación y 2 veces el peso propio, que tiene un valor de 9,12 con respecto a 10,86, que es el 100% de la carga, nos da un porcentaje total de carga de 83%, ¿sí? O sea, en este escalón, en el escalón de carga número 1, que se va a dar a los 10 días del llenado de la losa de abajo, en esa misma losa vamos a tener un porcentaje de carga del total que va a tener en todo su historial de 83%. ¿Sí? Después, fíjense, a los siguientes 10 días, o sea, a los 20 días, contando del día 0, a los 0,6 meses o 20 días, vamos a desapuntalar la losa arriba, o sea que la que estamos analizando, que es la losa de abajo, se le va a restar una vez el peso propio, que es el peso propio de la losa de arriba. Entonces ahí restamos menos 4,56 y la carga acumulada nos quedaría ahora sí solamente el peso propio de ella misma, ¿no? Entonces eso nos da un porcentaje de carga con respecto al total de 41 o 42%, ¿no? Ahora bien, después sí dijimos que a los 3 meses íbamos a hacer el contrapiso, lo cual sumaría un valor de carga superficial de 0,8 kN metro cuadrado, que va a acumular sobre la que tiene ya de su peso propio, va a acumular y va a quedar en 5,36, lo cual nos da un 49,35% de lo que va a ser el 100% del total de la carga, ¿no? Y después tenemos a los 8 meses, ¿sí? Y dijimos que íbamos a hacer el piso más la carpeta con un valor de carga superficial de 0,5 kN metro cuadrado, lo que nos va a dar una carga acumulada de 5,86, asociada a un 54% casi de
del total de la carga que va a tener en su historial. Bueno, después a los 10 meses vendrá la porción cuasi permanente de la sobrecarga, que dijimos que iba a tener un valor de 1 kN/2, acumulada va a ser 6,86 y nos va a dar un 63,17% de la carga total que va a tener esta losa. Y bueno, obviamente a plazo infinito va a venir la L restante y a plazo infinito va a llegar al 100% de la carga. Entonces, ¿por qué hacemos este análisis, ¿no es cierto?, del historial y de los valores para ver la carga acumulada y para ver qué porcentaje de carga tenemos en cada escalón de carga? Porque justamente acá esto es una analogía. Imagínense cuando nosotros decíamos, cuando nosotros dijimos, bueno, en la viga, ¿por qué no puedo tener la flecha de L matemáticamente de una, ¿no es cierto? ¿Y por qué tengo que hacer la flecha, pero a través del análisis de la diferencia entre la flecha con D más L y la flecha con D? De esa manera sí lo podía hacer. Bueno, acá pasa algo parecido. Porque fíjense que nosotros, a los 10 días, vamos a tener un 83% de la carga total. Quiere decir que a los 10 días se va a generar una fisuración debido a esta carga, ¿sí? Que yo después, cuando baje la carga, esta fisuración que generó el 83% de la carga no va a desaparecer. Las fisuras no se cierran, ¿entienden? Entonces, por más que yo acá baje la carga, la fisuración ya la voy a tener debido a que antes tuve el 83% de la carga, ¿sí? No es que ahora yo pueda hacer directamente el cálculo para 42% de la carga, o sea, calculo la inercia efectiva según la fisuración para el 42% de la carga y ya calculo la flecha acá, porque en realidad, por más que acá en este instante, o sea, en este tiempo de 0 a 6 meses yo tenga 42% de la carga, antes ya tuve el 83%, lo que me generó una fisuración que no se va a cerrar sola. ¿Se entiende? O sea, esta fisuración ya va a quedar fija, o sea, esa fisuración ya va a quedar en la losa, incluso en el escalón de cargas 2, en el 3, en el 4 y en el 5. Recién va a superarse en el escalón número 6, donde aparece el 100% de la carga. Entonces, fíjense, como un caso particular, yo acá a los 10 días ya tengo el 83% de la carga de todo el historial, ¿sí? Entonces, yo acá ya genero una fisuración en la losa, o sea, el estado de cargas que tengo en el escalón 1, ya genera una fisuración en la losa que después se va a mantener para el escalón 2, 3, 4 y 5, porque por más que disminuya la carga, la fisuración y la disminución de la inercia ya queda con la del 83%, ¿lo ven? Sí, sí. Por eso que hacemos este análisis del historial y lo tratamos de ver en porcentaje, para ver cuándo fue superado el determinado valor. O sea, en resumen, si nosotros acá viniéramos, por ejemplo, de menor a mayor, imagínense que acá yo no tuviera una sola losa, un solo nivel, ¿no? Entonces no tengo este escalón de carga con 83 acá, entonces siempre voy de menor a mayor, ¿no? Entonces tengo en el escalón, imagínense que este no existiera, este fuera el 1, 2, 3, así, ¿no? Imagínense que en este escalón yo tengo 41,98, después tengo 49,35, 53,95, 63 y 100. Entonces lo que voy a tener que ir haciendo yo es calcular una inercia efectiva para el escalón 2 con el 42% de la carga, después tengo que calcular otra inercia efectiva con el escalón 3, o sea, con este que sería el 2 en realidad, ¿no? Tengo que calcular otra inercia efectiva para el 49,35% de las cargas, tengo que calcular otra inercia efectiva para el 54%, otra para el 63% y otra para el 100%. Y cuando yo vaya dividiendo en esta expresión por IE, ¿no es cierto? Para cada escalón de carga voy a ir dividiendo por el IE1, IE2, IE3, IE4, ¿no? Pero en nuestro caso, como ya tenemos una fisuración o un porcentaje de carga mayor en el escalón 1 que en el 2, 3, 4 y 5, vamos a usar la misma inercia efectiva para justamente estos escalones del 1 al 5, va a ser la inercia efectiva correspondiente al 83% de la carga. Entonces lo que voy a hacer ahora es con Branson, ¿no es cierto? Con la fórmula de Branson voy a tener una inercia efectiva para todos estos escalones y después voy a tener otra inercia efectiva para cuando ya tenga el 100% de la carga. Entonces, bueno, esta parte, la parte matemática, digamos, de la obtención de los parámetros para obtener el C de tramo, o sea, el KD de tramo, ¿se acuerdan? Y el KD del apoyo. Ahora la diferencia que tenemos con respecto a la viga es que tenemos una inercia efectiva en el tramo y una inercia efectiva en el apoyo, que ahora vamos a ver cómo se ponderan para tener una inercia efectiva total, porque nosotros en realidad estamos calculando la flecha en el tramo. Lo voy a ver ahora si ya va quedando claro y ya vamos avanzando sobre eso. Nosotros, fíjense en este caso, voy a ir para adelante, pero después vamos a volver a los números, ¿no? Nosotros estamos calculando cuál va a ser la deformación en el centro de nuestra viga. Que en el centro de nuestra viga, bueno, tenemos la carga distribuida y matemáticamente y en función de la tabla que tenemos para
para las expresiones de las deformaciones, hacíamos una composición entre la deformación de la carga uniforme y le restábamos lo que restaría un momento en un apoyo, ¿no es cierto? Que restaría, obviamente, ese momento, al ser un momento negativo, resta a lo que es la flecha en el tramo, ¿no? Entonces, eso es lo que venimos haciendo hasta ahora. Ahora, en cuestión de encontrar una inercia efectiva, pues nosotros en el cálculo vamos a tener que dividir por un único valor de una inercia efectiva. ¿Lo ven a eso? Nosotros tenemos un tramo, un apoyo, pero el valor de la inercia efectiva que tenemos que poner cuando dividamos SW por IE, cuando lo dividamos por el IE que corresponda, ese IE tiene que ser un valor único. Entonces, nosotros, ese IE único se genera como una ponderación, fíjense. Cuando tenemos un extremo continuo, que sería el caso de nuestra losa, el IE promedio o IE ponderado, la inercia efectiva ponderada, se compone de un 85% de la inercia del tramo, ¿sí? Más un 15% de la inercia del apoyo, ¿sí? O sea, nosotros ahora vamos a sacar la inercia efectiva del apoyo y la inercia efectiva del tramo. La inercia efectiva del tramo aporta a un 85% en la ponderación de este promedio y la inercia efectiva del apoyo aporta en el 15% restante para este promedio, para tener la inercia efectiva única, que es la que tenemos que poner en nuestros cálculos. Si tenemos una viga con ambos extremos continuos, o sea, una viga o una losa, imagínense una losa que sea en un tramo central que tiene los dos extremos continuos, el promedio ponderado para obtener la inercia efectiva única se obtiene con un 70% de la inercia del tramo y la influencia de las inercias efectivas de los apoyos es de un 15% cada una de ellas. O sea que sería el 70% la inercia efectiva del tramo y un 15% de la inercia efectiva de uno de los extremos continuos y el 15% del otro extremo continuo. Entonces, fíjense que cuando tenemos ambos extremos continuos, las inercias efectivas de los apoyos tienen un 30% de participación, ¿no? Bueno, acá está lo que le decía. Entonces, dicho esto, que es como vamos a sacar la inercia efectiva única, que es la que vamos a poner acá, cuando dividamos esto por la inercia efectiva de cada escalón de carga, tenemos que poner un único valor. Entonces, ese único valor es una inercia ponderada, una inercia efectiva ponderada o promediada, si se quiere, ¿no? Entonces, bueno, sacamos, lo que tenemos que hacer es la analogía de lo que hicimos en viga, pero para tramo y para el apoyo por otro lado. O sea, nosotros tenemos, fíjense, en el tramo tenemos, bueno, el B mayúscula que era el B dividido el N por el A sub S de tramo en este caso, y obtenemos el KD o C de tramo, ¿sí? Que es la altura del eje neutro. Este lo hacemos con la armadura del tramo y tenemos el mismo KD en el apoyo, ¿sí? En el apoyo, obviamente, ponemos la armadura del apoyo. Entonces, lo que vamos a obtener es una inercia crítica en el tramo y una inercia crítica en el apoyo, ¿sí? Y de ahí, bueno, fíjense lo que vamos a hacer ahora. Tenemos que calcular la fórmula de Branson para obtener la inercia efectiva en cada, digamos, la inercia efectiva en cada tramo, ¿sí? Y en cada escalón de cargas. Y después tenemos que obtener la inercia efectiva en cada apoyo y en cada escalón de carga. Bueno, en realidad, como ya les dije, nosotros en este caso tenemos que calcular dos escalones de carga, ¿sí? Porque del 1 al 5, como les decía, el máximo porcentaje de 83, lo que hacemos es, al momento de tramo que teníamos el valor, este no es por el cuadrado de 8, sino que es el valor real de nuestra resolución estática del diagrama de momento de la viga en servicio, ¿sí? Esto siempre va a ser en servicio, o sea, el momento de tramo en servicio es 15,4. Entonces teníamos un 83% de ese valor de momento de tramo en servicio de la resolución estática de la losa continua, por un 83% nos da un momento actuante para ese escalón de carga, un momento actuante de 12,78 kN sobre metro. Lo cual nos da una relación de M crítico sobre MA de 1,64. Entonces, con esa relación obtenemos la inercia efectiva en el tramo para el escalón de carga 1, ¿sí? O escalón de carga de 1 a 5. Entonces tenemos la inercia efectiva del tramo para este escalón de carga. Como esta inercia efectiva está dando mayor que la inercia bruta, por una cuestión física, tenemos que poner que la inercia efectiva del tramo es la inercia bruta. Después hacemos lo mismo para ese escalón de carga, o sea, para el 83%, con el momento que correspondía al momento de apoyo, ¿sí? O sea, 0,83 del momento de apoyo nos da un MA de 20,28, ¿sí? Lo cual nos da una relación MCR sobre MA 1,03 y nos da una inercia efectiva en el apoyo de 6,28 por 10 a la 4,
lo cual también nos sigue quedando que la inercia efectiva es la inercia bruta, ¿sí? O sea, para el escalón de cargas 1, pasamos en limpio, la inercia efectiva del tramo es la inercia bruta y la inercia efectiva del apoyo es la inercia bruta. En definitiva, por más que ponderemos lo que sea, la inercia efectiva para este escalón de carga es la inercia bruta, ¿sí? Porque justamente la del tramo y la del apoyo no dieron igual, entonces ponderamos, nos sigue quedando la inercia bruta. ¿Hasta ahí estamos? Bueno, ahora vamos a ver qué pasa con el escalón 6, o sea, la inercia efectiva 2, el segundo escalón de carga que vamos a calcular porque sabemos que nos va a cambiar la inercia. O escalón de carga 6 dice acá, pero le vamos a llamar IE2, después vamos a ver que le puse matemáticamente así, la nomenclatura. Entonces tenemos el escalón de carga 6, donde llega al máximo porcentaje, o sea, los momentos van a estar al 100%, o sea, van a ser los momentos que obtengamos la resolución estática de, por ejemplo, en RDM6, de momento de tramo y momento de apoyo, para carga sin mayorar. Bueno, el momento en el tramo es de 15,4, o sea, tomamos el 100%, va a ser el MA ese mismo 15,4, la relación MCR sobre MA, 1,36, la inercia efectiva del tramo, la calculamos con la fórmula de Branson, y acá también nos sigue quedando que la inercia efectiva del tramo es la inercia bruta, ¿sí? Porque, o sea, no queda un valor menor que la inercia bruta, entonces físicamente tenemos que colocar el valor de la inercia bruta. Y vamos a ver en el apoyo, lo que pasa es que teníamos un momento de 24,44, lo que nos da una relación de 0,86, y cuando calculamos la fórmula de Branson, este escalón de carga para el momento en el apoyo, sí nos da una inercia menor a la bruta, entonces acá sí tenemos que considerar este valor. Este valor es menor que la IG o que la inercia bruta, entonces ahora sí tomamos la inercia efectiva disminuida. Entonces acá sí, ahora viene la parte de decir, bueno, voy a ponderar para obtener un único valor de inercia efectiva. Entonces tengo, fíjense, el IE2, que le puse 2 porque es el segundo escalón con el 100% de la carga. Ahora vamos a dividirlo directamente en IE1, que era todo del escalón de carga 1 a 5, e IE2, que sería este escalón de carga con el 100% de la carga. Entonces la inercia efectiva 2 va a ser la inercia de tramo, que sería la IG por 0,85 más 0,15 por esta inercia que no es la bruta, sino que es disminuida. Entonces nos queda un valor para la inercia efectiva 2. ¿Sí? Entonces la inercia efectiva 1, inercia bruta. La inercia efectiva 2 nos da un poquito menos porque en el apoyo se disminuyó la inercia. ¿Sí? Entonces es un poquito menor que la inercia IG, la inercia bruta. Bueno, entonces ahora lo que tenemos que hacer, fíjense, el cálculo de las flechas instantáneas. Tenemos el valor W por IE, que lo habíamos sacado en las diapositivas que veíamos ahí con la tabla. El W por IE salía de esto que salía, ¿se acuerdan de la deformación tipo tabla? Que es un valor fijo, ¿sí? Lo que vamos a ir cambiándolo nosotros ahora según con el IE que lo vayamos dividiendo. Y esto era para el 100% de las cargas. Entonces también, o sea, no solo vamos a dividir por el IE que corresponda, sino que vamos a multiplicar por el porcentaje de carga que esté actuando en ese escalón de carga que querramos analizar. Entonces, fíjense, nosotros habíamos dicho que en el escalón 1 teníamos el 83% de la carga. Esto es un 83%, sería un 0,83, ¿no? Entonces teníamos el W por IE dividido la inercia efectiva del escalón de carga en el que estemos, asociado a esa fisuración. O sea, sería el IE1, que sería la misma inercia bruta por los cálculos que ya hemos hecho, ¿no? Y esto por un 83% porque el WIE está sacado para los momentos totales, ¿no? Entonces, con este 83% afectamos a los momentos que tenemos acá adentro y a su vez lo dividimos por la inercia efectiva que corresponda para el escalón en el que estemos, ¿no? Entonces, la inercia efectiva para el escalón 1 es la inercia efectiva no, la flecha instantánea para el escalón 1 es 0,167 centímetros, ¿sí? Para el escalón 2, decimos, bueno, del WIE, que era para el total de los momentos, lo voy a multiplicar por 0,42 o por 42%, porque en el escalón 2 tengo el 42% de la carga, y lo divido por la inercia efectiva que corresponda para este mismo escalón, ¿no? Entonces, la flecha instantánea para el escalón 2, bueno, es 0,085 centímetros. Bueno, para el escalón 3 lo mismo, por el porcentaje de carga que tengan en el escalón 3. El escalón 4 dijimos lo mismo, con la misma inercia efectiva, porque ya acá tuvimos el 83%, entonces todos estos van a ser con la misma inercia efectiva, pero obviamente multiplicando por el porcentaje de carga que tenga cada escalón, ¿no? Entonces en el escalón 4, 54% por esto, 0,109 centímetros.
Al escalón 5 con 63% lo mismo, dividiendo por la misma inercia efectiva, que repito, como calculamos, la inercia efectiva 1 es igual a la inercia bruta. Y recién en el escalón 6 pongo el 100% de la carga, pero divido por la inercia efectiva 2, que era distinta a esta, y era distinta a la inercia bruta porque había una disminución de la inercia efectiva en el apoyo, ¿se acuerdan? Entonces, ponderándolas, la inercia efectiva 2 nos quedaba un poquito más chica que la inercia efectiva 1. Entonces, tenemos de esta manera todas las flechas instantáneas para todos los escalones de carga, ¿sí? Pero bueno, ahora fíjense cómo se resuelve, digamos, las flechas que tenemos que comparar con las tablas del reglamento para una losa, ¿sí? ¿Hasta acá vamos bien, chicos? Sí, sí, se entiende. Bueno, lo que tenemos que ir haciendo ahora es ir difiriendo la flecha. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Nosotros se acuerdan que teníamos en el reglamento esta tablita, ¿sí? Este gráfico, mejor dicho, que nos va dando el factor el multiplicador, digamos, para ir prolongando o extrapolando las flechas a largo plazo, la flecha diferida. Nosotros tenemos que ir viendo qué tiempo dijimos según nuestro historial de carga para la aplicación de cada escalón, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer, acá tenemos ya la resolución de todas las flechas instantáneas. Estas son flechas instantáneas. Se aplica la carga, instantáneamente esa va a ser la flecha. El otro análisis que tenemos que ir viendo para ir después haciendo una carga acumulada, una flecha acumulada, perdón, es cómo se va difiriendo esa flecha entre los distintos escalones de carga. Entonces, por ejemplo, fíjense, yo esta flecha que se generó instantáneamente a los 0,3 meses, o sea, esta se genera instantáneamente a los 10 días, o sea, saco los puntales a los 10 días, instantáneamente tengo esta flecha. Pero entre que saqué los puntales y le cargué la otra, o sea, entre ese escalón de carga donde yo saqué los puntales de abajo y a su vez justo en ese mismo instante apuntalo la losa de arriba y la lleno, hasta que desapuntalo la de arriba, que pasa de 0,3 a 0,6 meses, ahí tengo que calcular el multiplicador que difiere la flecha para, fíjense, el multiplicador para 0,6 meses, que si yo lo busco en este gráfico, bueno, acá habría que buscarlo, a ver si está acá. Eso, a ver si está la expresión. Este tiene una expresión para buscarla con el tiempo, pero debe estar en algún anexo, porque no me acuerdo que esté por acá. Pero bueno, en definitiva, este es el multiplicador para diferir la flecha, ¿no? Entonces, tengo el multiplicador para los 0,6 meses, me da 0,59. Y el multiplicador para diferir la flecha a los 0,3 meses me da 0,44. Entonces, lo que yo tengo que hacer diciendo, bueno, que yo quiero ver qué flecha diferida tengo, o sea, además de la instantánea, qué flecha se le va acumulando entre los 0,3 y los 0,6 meses, que es el siguiente escalón. Entonces, saco un multiplicador para 0,6 y el multiplicador para 0,3 y la diferencia de estos dos me da 0,15. Entonces, multiplico la instantánea por esta diferencia de multiplicadores para diferir la flecha, y que sería 0,15, me queda 0,15 por 0,167, o sea que, además de la instantánea, que tuve el día 10 cuando saqué los puntales, cuando yo a los 0,6 meses que voy a desapuntalar la losa arriba y voy a dejar sola la losa que estoy analizando, en ese tiempo, en esos 10 días posterior a los 10 días a los cuales saqué los puntales, o sea, los 20 días, voy a tener, además de la instantánea esta, una diferida de 0,025 centímetros. Después tengo que hacer lo mismo con la flecha diferida entre tiempo 0,6 y 3 meses, que era el siguiente escalón de carga. A ver. Entre 0,6 y 3 meses, que ya le agregué contrapiso, o sea, los 3 meses agrego contrapiso, quiero ver qué flecha diferida tuve entre esos 0,6 meses, o sea, 20 días y 3 meses. Entonces tengo el multiplicador para 0,6 y el multiplicador para 3. Hago la diferencia, ¿sí? 0,99 menos 0,59 me da 0,4. Entonces, a la instantánea del escalón 2, que era 0,085, la multiplico por este multiplicador 0,4 y obtengo la flecha diferida entre estos dos tiempos, ¿sí? Entonces, voy a tener la instantánea, 0,085, más la diferida en ese intervalo de tiempo. Entonces, ¿cómo se va a generar
el cálculo de la flecha total para una losa. Bueno, fíjense, acá tengo los escalones, digamos, con el tiempo, digamos, de cada uno, la flecha instantánea en cada escalón, y después tengo la flecha diferida en cada escalón, ¿sí? Que es la que fui calculando recién después de las instantáneas. ¿Qué es lo que pasa? Esa flecha diferida se va acumulando, ¿sí? Se va acumulando. Entonces, lo que voy a terminar haciendo es calcular la flecha instantánea, por ejemplo, del último escalón, la flecha instantánea del último escalón, más la diferida que se fue acumulando entre todos los escalones que ya vengo calculando, ¿sí? Entonces, el procedimiento es este, miren. Vamos a hacer acá, tenemos, en el escalón 1 tenemos la instantánea de 0,167, ¿sí? Y la diferida de 0,025. Entonces tengo 0,167. En el caso de 0,3 meses todavía no hay diferida porque acá es toda puramente instantánea. La diferida de este escalón, o sea, que calculé acá, la voy a poner en el siguiente. O sea, a los 0,6 meses voy a tener 0,025 diferida de lo que sería el escalón 1, ¿sí? Después voy a tener la instantánea del escalón 2 con la diferida. Tengo la flecha diferida acumulada, que sería esta misma. Pero cuando yo calculé acá esta diferida entre 0,6 y 3 meses, fíjense que tengo 0,034 y la pongo en el escalón siguiente, ¿ven? La pongo acá, que se va a sumar con la instantánea de los 3 meses, ¿sí? Pero a su vez, esta, yo la tengo que ir sumando con la flecha diferida acumulada. Entonces yo no voy a sumar 0,099 con 0,034, sino que esta, bueno, la acumulada obviamente acá era como venía de 0, queda este mismo valor, pero acá va a ser la acumulada en este escalón a los 3 meses, la acumulada va a ser la diferida entre el escalón anterior y el propio escalón que estoy analizando, ¿no? Entonces 0,025 más 0,034 serían los 0,059. Entonces acá la flecha total en este escalón va a ser 0,099 más la diferida acumulada, ¿sí? Que nos da una flecha total para ese escalón a los 3 meses de 0,158 centímetros. Después tengo en el siguiente escalón, fíjense, tengo la flecha diferida entre 3 y 8 meses. Hago la diferencia de los multiplicadores, 1,29 menos 0,99 es 0,3. 0,3 por la instantánea de ese escalón es la diferida que voy a tener, 0,03. Y es la que pongo en el siguiente escalón como diferida, ¿sí? Pero en este escalón, a los 0,059 que venía acumulando de flecha diferida, le sumo también el 0,03, me queda 0,089, entonces la total va a ser la instantánea más la diferida acumulada, ¿sí? Análogo a lo que hacíamos en vía. Vieron que teníamos una flecha diferida, que es la que se va sumando, y la instantánea de cada escalón. Entonces, de esa manera obtenemos la flecha total, y en definitiva, la flecha que nos va a interesar para comparar con el reglamento va a ser la flecha total a largo plazo, ¿sí? La flecha total a los, bueno, acá dice 60 meses, que son esos, sería a 3 años, 5 años, bueno, la flecha con el multiplicador, a ver, bueno, acá pusimos flecha infinito, sí, flecha infinito, que se acuerdan que el multiplicador era 2, donde se hacía asintótico a la curva esa. Entonces vamos haciendo ese procedimiento, ¿no? Obtenemos de cada escalón la flecha instantánea y la diferida. La diferida la vamos acumulando en una fila aparte, en una columna aparte, ¿sí? Entonces, a los 10 días, instantánea sola, diferida nada. A los 20 días, la instantánea de los 20 días, más la diferida que se generó entre 0,3 y 0,6, ¿sí? Se va acumulando, esta se va acumulando en la siguiente columna. A los 3 meses, la instantánea de los 3 meses, con la diferida que se generó entre los 3 meses y los 0,6. ¿Sí? Pero eso la pasamos a la siguiente columna sumándole la diferida anterior. O sea que lo llevamos a una diferida acumulada. De ahí, en cada escalón va a ser la instantánea más la diferida acumulada, va a ser la flecha total, ¿sí? El siguiente escalón lo mismo hasta que llegamos al plazo infinito y tenemos la instantánea de plazo infinito más la diferida acumulada total. Entonces nos da una flecha total de 0,389 centímetros. Y según el reglamento, según la tabla que ya habíamos visto, sería la luz dividido 240, sería 1,875 centímetros y tenemos 0,38, casi 0,4 contra 1,8. Entonces fíjense cuán holgado está, cuán holgada está la verificación de la flecha por el hecho de haber contemplado el predimensionado del espesor de la losa a partir de la tabla esa que es espesores por esbeltez, ¿no?
estábamos con 19 centímetros de losa para 4,5 metros. Y fíjense lo holgado que está verificando la flecha admisible, ¿no es cierto?, con ese espesor. Entonces, por ahí lo que les decía, generalmente ustedes, bueno, para el caso que venimos viendo hasta ahora, ustedes predimensionan el espesor de losa con esa tabla y ya hasta no haber visto este procedimiento o cómo se verificaba la flecha en una losa, ya garantizaban que no iban a tener problemas. Pero claro, fíjense que la garantía esa de decir, bueno, yo predimensiono con estos espesores, obviamente sabemos que son espesores grandes, pero justamente fíjese que se los garantiza por la diferencia que hay entre la deformación que tienen en su losa y la flecha admisible del reglamento. Fíjense que tenemos 1,8 contra 0,4, o sea, es muy holgado la diferencia. Entonces ustedes ahí, por ejemplo, tranquilamente pueden decir, bueno, yo en realidad no voy a tomar esa losa para 4,5 metros de 19 centímetros, sino que la voy a tomar de 14 centímetros, que son espesores que se utilizan realmente. Entonces, cambio todo el cálculo, ¿no es cierto? Hago para 14 centímetros, saco las áreas, hago todo este procedimiento de nuevo, voy a llegar acá a un valor y este valor probablemente ande por el centímetro, pero fíjense que la deformación o la flecha admisible reglamentaria es de casi 2 centímetros. Entonces, ahí está la clave, ¿no es cierto? De decir, bueno, ¿por qué hacemos todo este procedimiento? Porque justificamos el empleo de menores espesores en las losas y que por resistencia tal vez nos dé algo más de armado, pero tampoco va a ser una gran cuestión de que tampoco nos vamos a ir, ¿no es cierto?, hacia el otro lado, decir, bueno, pongo 10 centímetros de espesor porque me verifica justito la flecha, pero en realidad estoy poniendo poquito hormigón, tengo una esbeltez considerable y estoy poniendo un armado por resistencia que tal vez en un término medio. Por eso ahí también está el equilibrio, ¿no es cierto?, cuando uno vaya a dimensionar una losa, entre que verifique los estados límites últimos, los estados límites de servicio, y también hay que hacer en el medio un análisis económico, ¿no? De si me conviene más poner más hormigón que acero, ¿no es cierto? Después también hay que ver si empezamos a disminuir espesores de losa y, por ejemplo, sobre esa losa vaya a haber alguna máquina que vibre o algo así, imagínense que sea para una fábrica, ¿no? Y que haya alguna trituradora sobre esa losa, no puedo tampoco ir con espesores muy chicos por más que me dé la resistencia porque después voy a tener problemas de vibración, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ya son varias las cuestiones que hay que tener en cuenta, pero bueno, en principio sepan de que por ahí los valores de predimensionado de espesores con la tabla esa del reglamento, y ya ustedes se imaginan que 19 centímetros para 4 metros y medio, una losa de 19 centímetros, no la van a ver muy común en la práctica, ¿no es cierto? No va a ser algo que vean comúnmente en la práctica o en la vida profesional, sino que por ahí un espesor de 14, 15 centímetros puede llegar a ser más factible de ver, ¿no? O sea, más común de ver. Pero bueno, cuando ustedes vayan por debajo de los valores de esa tabla, van a tener que justificar como una verificación más, imagínense en una memoria de cálculo, todo este análisis de flecha para garantizar de que estén por debajo de la flecha admisible reglamentaria. ¿Hasta acá estamos, chicos? Bueno, vamos a hacer, si quieren ahora sí, 5 minutitos y vemos el práctico de fisuración, que es muy sencillo, y nos va a llevar unos 15, 20 minutos. Tomamos 5 minutitos y a las 12 retomamos, ¿no? Hasta 2:30 era la clase, ¿no? Bueno, hacemos 5 minutitos, a las 12 retomamos con la fisuración. Bueno, chicos, vemos la parte de fisuración, si les parece. Ahí comparto la pantalla.
Bueno, como verán, bueno, las pautas que tenemos que tener en cuenta para controlar la fisuración de las estructuras, en cuanto a lo que es reglamentario, en la norma CIRSOC no hay un cálculo específico de lo que sería el espesor de la fisura, ¿no? Pero sí, en este reglamento tenemos diferentes artículos, ¿sí? Por ejemplo, la separación, nos habla de la separación de las armaduras, ¿sí? Entonces tenemos que las separaciones no deben exceder estos valores, ¿sí? Acá tenemos la tensión de trabajo del acero, ¿no? Bueno, tenemos 300 milímetros multiplicado por un factor que tiene en cuenta una constante dividido la tensión de trabajo del acero. Acá tenemos en cuenta el recubrimiento, ¿sí? Pero bueno, la separación nunca debe ser menor, o sea, no debe ser mayor, perdón, que el menor valor de estos dos. Por otra parte, también en el artículo 1066 nos habla de la distribución, por ejemplo, cuando calculamos una viga T y estamos poniendo la armadura para negativo, nos dice que esa armadura se debe distribuir en una distancia L sobre 10 y en un ancho BE debe haber una armadura adicional. Son todas cuestiones en cuanto al armado, ¿no es cierto? Pero no hay un cálculo específico de lo que sería un ancho de fisura. Pero para eso, digamos, hay un método que está en la bibliografía de Nilsson, la bibliografía Arthur Nilsson, este es el título del libro. Hay una fórmula que nos da el cálculo para el ancho de la fisura, ¿sí? Y vamos a ver antes de hacer el cálculo cuándo tenemos que tener en cuenta no superar, digamos, el tamaño de ese ancho de la fisura, ¿no? Por ejemplo, cuando, fíjense que va siendo cada vez más con mayor, digamos, restricción a lo que es el ancho de fisura, cuanto, o sea, dependiendo de la funcionalidad del elemento que estemos analizando. Por ejemplo, si nuestro elemento va a estar expuesto a aire seco o va a tener una membrana protectora, ese ancho de fisura puede ser de hasta 0,41 milímetros, ¿sí? Caso contrario, si estamos analizando, por ejemplo, un tanque de agua, esas fisuras se deben limitar a 0,1 milímetros, ¿sí? Entonces, bueno, después obviamente tenemos estados intermedios donde si tenemos condición de exposición de humedad o aire húmedo o esté en el suelo, por ejemplo, una fundación, esos anchos de fisura no deben superar los 0,3 milímetros. Bueno, cuando tengamos exposición a productos químicos, 0,18. Agua de mar, por ejemplo, en una zona costera o rocío de agua de mar, estamos en los 0,15 milímetros de ancho máximo de fisura. Y bueno, como le decía, el más desfavorable o el que más restringe el ancho de fisura sería, por ejemplo, si tuviéramos elementos de un tanque de agua o de un tanque de algún líquido, 0,10 milímetros es la restricción para el ancho máximo de fisura. Entonces, bueno, ¿en qué se basa esta fórmula del ancho de fisura? Es una expresión empírica, ¿sí? Que tenemos una constante, está involucrada acá también la tensión de trabajo del acero, ¿sí? Tenemos DC, que DC es lo que sería la distancia de nuestro hierro a la fibra externa del elemento, ¿sí? A la cara expuesta al ambiente, eso sería DC. A es el área tributaria, digamos, de lo que recubre de hormigón esa barra, el hormigón que estaría recubriendo esa barra, ahora vamos a ver cómo se calcula. Y bueno, acá hay un 10 a la menos 3, que para que este valor nos dé milímetros, ¿no? Es una cuestión de unidades. Pero bueno, vamos a analizar un poquito. Tendríamos DC, lo que decía, distancia entre el centro de una barra hasta la fibra extrema traccionada o fibra que está justamente en contacto con el ambiente. Tenemos un beta, que acá a toda esta expresión hay que multiplicarla por un beta, que va a ser, ese beta para losa va a tomar el valor de 1,2 y para viga va a ser 1,35. Bueno, en nuestro caso vamos a estar analizando una losa, por lo que el beta nos quedaría 1,2. El área es el área de hormigón que rodea una barra, que ahora vamos a ver cómo calcularla. DB es el diámetro de la barra de acero que hayamos colocado. FS sería la tensión de trabajo o la tensión de servicio del acero, que la vamos a suponer como un 60% de la tensión de fluencia. Y CC, bueno, en este caso sería el diámetro del estribo, ¿no es cierto? Pero bueno, en principio nosotros vamos a generar un armado que ya vamos a saber la separación entre las barras.
el recubrimiento sería prácticamente lo que estamos viendo acá como DC para una losa, sería prácticamente el DC, sumándole el medio diámetro de la barra. Bueno, la tensión de fluencia del acero 420, que la vamos a afectar por este 60% para llevarla a lo que sería la tensión de servicio del acero. Y bueno, básicamente para resolver esta expresión, lo que nos quedaría pendiente acá por conocer sería el parámetro del área. Y el área, fíjense que decía, por definición, es el área de hormigón que rodea una barra. Y esa área la vamos a sacar, fíjense, tenemos de lo que sería el baricentro de esta barra, tenemos una separación dividido 2, esto está como cortado acá, imagínense que esto es una losa con continuidad para allá. Tendríamos media separación hacia un lado y media separación hacia el otro. Y en vertical se toma el DC dos veces, o sea, hacia abajo hasta llegar a la fibra exterior del elemento, y se repite esa dimensión hacia arriba, entonces nos quedaría una altura de esa área de hormigón que rodea una barra de 2 veces DC, y la separación, acá está mal, este 2 no iría, porque sería media separación por un lado, media para el otro, esto sería una separación, y todo esto dividido 2, ¿sí? Entonces sería el área 2DC por S nos quedaría, ¿no? 2DC por S, este no va, entonces nos queda, este se simplifica con este, no, perdón, este 2 en realidad tampoco iría, o sea, sería, fíjense, sería S por 2 veces DC, ¿sí? O sea, nos queda una S total por 2 veces, esto no le presten atención, quedaría directamente el área 2DC por S, que sería justamente estos 2DC, la altura, por una separación completa en horizontal. Entonces, el área dijimos que era 2DC por S, el FI por 0,6 sería la tensión de servicio del acero, que nos estaría dando 252 megapascales. Y resolviendo esa fórmula del ancho de la fisura, considerando el beta para losa, nos queda, bueno, hay que ver las unidades de acá, pero esto nos estaría dando 271, estos serían micrones, o sea, nos estaría dando, para este caso en particular, después tendrá que ver qué armado tendrán en su losa y hacer esta verificación para su caso particular, pero nos estaría dando 0,27 milímetros el ancho de fisura calculado para ese elemento. Entonces, sí, hasta un factor de exposición, por ejemplo, de humedad, por ejemplo, que sería un caso tal vez en nuestra ciudad, puede estar expuesto a aire húmedo o puede estar en un suelo. Este ancho de fisura estaría verificando estas condiciones, ¿sí? Ya si estuviéramos ante un producto químico descongelante, o sea, una exposición a esto, una exposición a agua de mar, tendríamos que rever el armado que pusimos, ¿no es cierto? Es decir, poner tal vez un armado con diámetro de barra más chicos, con menor separación, de manera de poder garantizar que el ancho de fisura vaya decreciendo en función de la exposición a la cual esté realmente nuestro proyecto, ¿no? Pero bueno, digamos, es muy sencillo, es una expresión empírica tomada de la bibliografía, pero bueno, el reglamento, más que especificaciones de lo que es el armado, no hace en cuestión de un cálculo de fisuración, ¿no es cierto?, en el elemento que estemos analizando. Así que bueno, esto es muy sencillo, es una simple expresión, ¿sí?, donde tenemos que tener en cuenta el cálculo de los parámetros que coloquemos y, en definitiva, comparar con esta tabla para ver si en nuestro caso es acorde el ancho de fisura que tenemos a la exposición que va a tener. Así que bueno, eso sería, digamos, lo que sería el análisis de la fisuración, muy breve. Y bueno, yo después esto se lo voy a estar cargando en la plataforma, le voy a cargar el práctico, el PowerPoint y este PDF donde está analizada la fisuración. No sé si quedó alguna duda de lo anterior o de esto. ¿Quieren que repasemos algo? Bueno. Bueno, chicos. Entonces retomarían mañana a la tarde, ¿sí? Y bueno, nos vemos en las siguientes clases y los que tengan que mandar el ejercicio rehecho, si tienen alguna consulta, mándenla por mail. Creo que yo tenía ahí algún mail, ahora lo voy a contestar. Pero bueno, hasta acá, digamos, llegamos con la resolución de este trabajo práctico. Bueno, chicos. Listo. Chao, hasta luego. Chao, chao.